Buenas tardes. Nos encontramos en el Palacio de la familia Bauer, dentro de este ciclo organizado por la Comunidad de Madrid, a la que agradezco mucho todo lo que ha hecho al respecto. Vamos a dedicarnos hoy a los personajes más ligados a este palacio, a los que me parecía más lógico destacar al comenzar a hacer semblanzas de los personajes cuya vida ha dado sentido a estos edificios. En concreto, en la sala donde estamos, habría que destacar en especial el actual destino de este palacio como Escuela Superior de Canto, a cuyo director, la escuela como organismo, queremos agradecer mucho su colaboración. Pero las dos conferencias de hoy sobre la familia Bauer van a ilustrar, por lo tanto, pues un tipo de personajes que son esenciales en la historia madrileña, como son pues las clases no tituladas, pero sí adineradas y que viven pues verdaderamente una existencia señorial. Y estos, que cumplidamente de la mejor manera posible vamos a conocer esta tarde, pues realmente vivieron muy bien, con muy buenas casas, no solo en Madrid y sus inmediaciones, sino también en el Real Sitio de la Granja de San Ildefonso, por ejemplo, donde compraron la antigua Casa de Gentileshombres, y en otros lugares. Pero bueno, esto se lo van a contar muy bien los conferenciantes, porque no debería yo decir que es la tarde de la que más satisfecho estoy, pero desde luego estoy satisfechísimo. Tenemos a dos personas hoy absolutamente que son un privilegio para este ciclo, por todo tipo de razones, y para empezar por cuánto conocen el tema en cuestión. Quien nos va a hablar de los Bauer como tal familia, los Bauer y la Casa Rothschild en España, porque eran representantes de esta famosa banca, es don Miguel Ángel López Morell, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla y doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, con tesis sobre las inversiones y actividades financieras de la Casa Rothschild en España. Está especializado en historia empresarial y financiera, autor de 5 libros y más de 40 publicaciones de rango internacional. Y ha sido investigador visitante en la Universidad de Harvard y en la Francas Business School de Londres, y es profesor en la Universidad de Murcia. Desde 2008 es profesor de Historia Económica en la Universidad de Murcia y además editor adjunto de la revista Investigaciones en Historia Económica, bueno, y una serie de actividades académicas con las que no me voy a extender para no quitar tiempo precisamente de la conferencia. En 1999 fue premiado con el Youth Scholar Prize de la Asociación Europea para Historia de la Banca, y en 2010 con otro importante galardón internacional, y es miembro de comités académicos internacionales. Y pero nos interesa mucho que nos cuente la historia de los Bauer, les dejo en sus manos. Muchas gracias, Miguel Ángel, por estar aquí. Muchísimas gracias, José Luis. Ante todo, todas estas presentaciones son muy superlativas y tienen muy poco mérito, porque yo todo esto que se ha dicho lo he hecho con mucho gusto. A mí me gusta mucho mi trabajo y espero poder trasladarles a ustedes toda esta pasión que puse en los años que investigué a esta familia, los Bauer, como representante de la Casa Rothschild, y agradezco muchísimo a José Luis que contara conmigo para este ciclo. Enhorabuena por el ciclo, un ciclo extraordinario, y muchas gracias a la Comunidad de Madrid por ese apoyo tan importante que da para que se pueda celebrar, y evidentemente gracias a esta casa de otros menesteres que vivienda en este caso de una dinastía financiera y dedicada al canto, que me parece algo muy importante. Ida Mospurgo, la mujer de precisamente de nuestra protagonista, de Ignacio Bauer, le gustaba mucho el teatro y la música, y entonces construyó este teatro precisamente para tener, no estoy seguro que tuviera esta fisonomía exactamente, pero para poder disfrutar con su familia de actuaciones y de amigos, de las muchas fiestas que se celebraban en el ámbito empresarial, financiero, aristocrático de Madrid. En definitiva, estamos en este edificio y vamos a hablar fundamentalmente del personaje, pero sin dejar de olvidarnos, y no sé si es una síntesis muy ruda, de que estamos hablando de una persona y de una dinastía que representó a la familia Rothschild, que más allá de los tópicos que tenemos sobre ellos, para la historia económica de España supone el mayor grupo inversor de la historia de España. Es decir, proporcionalmente ningún grupo, y ahora les explicaré por qué, ha invertido tanto y en tantos sectores en España, ha controlado tantos sectores económicos, ni tampoco ningún banco
de ningún banco ha dependido tanto la actividad financiera del Estado y del Banco de España. Es decir, fue el principal prestamista del Banco de España durante casi un siglo y esa actividad pues, se hizo en gran parte gracias a este personaje, a Ignacio Bauer y a sus descendientes. Evidentemente, como se había comentado, ya muy bien adelantado, en este caso José Luis, pues no fue su única vivienda, la otra vivienda acompañando siempre a la corte, en este caso sería la Casa Bauer de la calle Infantes, que ha mencionado justo delante del Paradores. Pueden ustedes ver que tiene ese maravilloso atrio. Aunque en realidad no fue esta la única sede de la Casa Bauer, hubo una anteriormente, hubo dos anteriormente. La primera en la Red San Luis, y que básicamente donde se concentraban todos los financieros, sobre todo los comerciantes de la primera mitad del primer tercio del siglo XIX, pero luego más tarde se trasladaron a este maravilloso emplazamiento que ya no existe, en la plazuela de Santa María, en un lugar que ahora mismo está ocupado por la Catedral de la Almudena, pero como pueden ustedes ver, tenía una cercanía extraordinaria al Palacio Real, cosa que le interesaba mucho para sus muchas relaciones que tuvo con la Casa Real como intermediario de muchas operaciones. Pero vamos a centrarnos en el personaje, en este caso Ignacio Bauer, que fue un personaje interesantísimo desde el punto de vista histórico y económico. Húngaro de origen, nació efectivamente en Budapest, sobrino de uno de los personajes más importantes de la Casa Rothschild, empleado, Salomón, jefe de empleados de la Casa Rothschild de Viena, y criado por la familia de sus tíos, de los Landauer, los Montburgo y los Parente, que eran tres de las familias judías de banqueros más importantes de Trieste, que era una ciudad internacional como pocas. Entre otras cosas, fundadores de la Generali, que hoy es una de las mayores aseguradoras del mundo. Pues bien, aparte de eso, era una persona que hablaba 5 idiomas, cuando llegó a España aprendió su 6º idioma, y efectivamente, y sobre todo, era banquero y era judío. El hecho de ser judío no es algo en sí importante, lo que sí es importante es que estaba enmarcado en la red financiera de esta naturaleza de judía más importante del mundo y más mítica y que ha trascendido más, en definitiva. La red Rothschild, que se crea, que nace en las guerras napoleónicas y que va a desarrollar la primera red, auténtica red financiera del mundo, potente y ya destacadísima sobre las demás, con sede efectivamente en Londres, París, Frankfurt, Viena y Nápoles. Pues bien, esa red financiera, en ese contexto de esa red financiera, vamos a encontrar a la familia Bauer. Ahí ven ustedes en la parte central abajo, fundamentalmente, pues a la familia Bauer y a su antecesor, Weisweller, que fue socio, el primer socio del primer Bauer que les ha enseñado, y luego una serie de personajes de capitales importantísimas económicas del mundo, Ámsterdam, Nueva York, San Francisco, La Habana, Trieste, Amberes, todos ellos judíos y en la mayor parte de los casos vinculados entre sí. A veces con unos niveles de endogamia extraordinariamente profundos, que los mismos Rothschild ejercían entre sí. En esto que les estoy mostrando a ustedes, van a ver poco, van a ver muchos colorines y efectivamente colores y familias y líneas que van de un lado para otro. Esas líneas representan matrimonios a lo largo de 5 generaciones, a lo largo del siglo XVIII y XIX, y en la parte superior pueden ustedes ver en el círculo, efectivamente, Mayer Hansen Rothschild, con muchas pronunciaciones como ustedes quieran darle, fundador de la casa, y en segundo lugar, un poquito más abajo, también resaltado, su hijo, en este caso Nathan Mayer Rothschild, que se fundó la Casa de Londres, que fue la más importante, y luego le cogió el testigo la Casa de París, en una casa que todavía sigue funcionando. Su nieto Leopold, incluso más abajo pueden ver los actuales dueños de la familia Rothschild. Y en paralelo podemos encontrar destacados en rojo, aunque hay otros personajes, los Weisweller y los Bauer, que fueron durante todo un siglo prácticamente representantes de la Casa Rothschild en España. Y a derecha e izquierda pues aparecen efectivamente los representantes del sur de Europa, de los Rothschild, los Landauer, los Montburgo, casándose entre sí entre 1, 2 y 3 generaciones. Por eso encontrarán ustedes 2 Ignacio Bauer Landauer, porque efectivamente habían emparentado en 2 generaciones alternas, y un Montburgo. Y seguramente hubiese mantenido en el tiempo. De hecho, el último o más importante representante de los Rothschild, Alfredo Bauer, está emparentado indirectamente con el que hasta hace unos meses ha sido el director de Nathan Mayer Rothschild & Son, que es la Casa Rothschild de Londres, el señor David Rothschild. En definitiva, una red muy importante que se gesta precisamente por un negocio, a partir de un negocio sobre todo en España, que eso lo conocen pocas personas. Es decir, los Rothschild, el primer enorme negocio que hacen es financiar a Wellington en sus campañas, en este caso contra Napoleón, y dando una liquidez necesaria e importantísima para que se produjera la entrada famosa de Wellington en Madrid y, en definitiva, el inicio del fin de esa
de ese bagaje de Napoleón en España. Podemos darle la interpretación histórica que queramos. La cuestión es que hay un asentamiento importante y en los años siguientes la red Rothschild se convirtió en el mayor eje de financiación de todos los gobiernos de Europa que nacen con la Restauración. Sin embargo, no hay una relación continuada con el gobierno de España, en este caso con la monarquía española. La relación con Fernando VII fue nula, por una razón muy sencilla. Fernando VII se negó a reconocer las deudas del trienio liberal. Y como los Rothschild eran los máximos emisores de deuda pública en Londres y en París, fundamentalmente en Londres, pues claro, eso atacaba a la raíz misma de la credibilidad del sistema y por esa razón durante 20 años desaparecieron del mapa. La ocasión para recuperar esa relación, que había existido un poco indirectamente con Wellington, se recupera precisamente con Isabel II, o con los derechos, la defensa de los derechos de Isabel II y la llegada del liberalismo a España. De hecho, precisamente, su madre, la reina regente, manda al marqués de Miraflores negociar con los Rothschild en París y en Londres, porque todas las operaciones que voy a comentar van a ser alternas entre París y Londres. La Casa de Viena y la Casa de Frankfurt no tienen apenas incidencia en España, se hacen siempre mancomunadas. Marcha allí con gran éxito, negocia dos medidas importantes para el futuro. Muy interesante para los Rothschild. Un crédito de 15 millones de francos para empezar a asentar el gobierno de la reina María Cristina y financiar los inicios de la guerra carlista, no nos engañemos, que necesitaba dinero y fue un problema financiero importante, y luego el nombramiento como banqueros del Reino de España, es decir, prácticamente concediéndole una exclusiva. Una exclusiva que en cuanto vuelve a España, Miraflores se deniega y se deniega también la devolución del crédito que ya se había hecho, con lo cual, en un momento dado, Nathan Mayer Rothschild se preocupa muchísimo, estamos hablando de una cantidad muy importante, 15 millones de francos en el año 1833, y manda a su hijo mayor directamente a España a recuperar ese dinero. Lionel Rothschild efectivamente llega a España y pasa prácticamente un año entero. Yo supongo que incluso aprendería español, aunque no he encontrado testimonio de ello. Y durante el año, estos 9-10 meses siguientes, negocia insistentemente con el conde de Toreno y con María Cristina. No consigue consolidar el nombramiento como banqueros de España, pero sí recupera la mayor parte del dinero y consigue algo muchísimo más importante para ellos, que es el negocio de la venta del mercurio de Almadén. El mercurio de Almadén, para ustedes le parecerá algo antiguo, vinculado a los termómetros y tal, pero el mercurio en 1833 todavía sigue siendo el instrumento fundamental y monopolizado por España para conseguir plata barata de las minas americanas. Y costaba carísimo. Y prácticamente el 90% de la producción mundial estaba en esas minas de Almadén, que eran propiedad del Estado. En definitiva, en 1835, después de un soborno muy bien documentado a Toreno, que algunos han intentado negar, y a la reina María Cristina, una de las personas más corruptas de la historia de España, con su marido Muñoz, y ahora seguiremos investigando ese tema en el futuro, aunque ya se ha escrito mucho sobre el asunto, pues efectivamente los Rothschild se llevan esa contrata con información privilegiada, etcétera, etcétera. Lionel termina su trabajo, pero antes de irse hace algo muy importante para la continuidad de los negocios. Básicamente, se trae a uno de los mejores jóvenes empleados de la Casa de Frankfurt, Daniel Weisweiler, le da un poder en junio del año 1835, y ahí tenéis ese cuadro precioso que está en Burdeos. Algún día nos enteraremos cómo llegó a Burdeos, las cuestiones del arte. La cuestión es que con un esfuerzo importante, pero sobre todo con grandísimas habilidades relacionales, Weisweiler, con el apoyo y el asombro también de sus jefes, consigue en un brevísimo espacio de tiempo implicarse rapidísimamente con todas las élites financieras que se generan al albur de la guerra carlista. Estamos hablando de Collado, Bertodano, Safón, Ceriola, Calderón, Heredia, Buschenthal, Carriquiri. Son los nombres de las grandes dinastías bancarias que surgen enriqueciéndose, y es así, de la guerra, sin duda alguna. Incluso Salamanca, lo he puesto al final porque la relación con Salamanca siempre es alternativa. Llevan grandes negocios con ellos, pero también son rivales. Pero sobre todo llevan acuerdos con ese personaje, con esa apariencia un poco, digamos, yo diría, no voy a decir siniestra, pero básicamente parece en cierta medida, porque Gaviria era un señor que hizo una relación de su cargo personal, es decir, tesorero de la Casa Real, muy en provecho propio y en provecho de los intereses de María Cristina. Con Gaviria y con la connivencia de los Muñoces, incluida la reina María Cristina, la casa Weisweiler, en nombre de la casa Rothschild, y no voy a ponerles muchas cifras para no marearles, desarrolló una actividad financiera extraordinaria. Una cifra muy pequeña, de verdad. Yo entiendo que a veces las cifras no se ven, pero la casa Rothschild, con esos socios que he nombrado anteriormente, aunque mayoritariamente la mayor parte del dinero salía de su bolsillo,
financió el 26% de los ingresos extraordinarios del Tesoro en una época en la que los ingresos del Tesoro se dispararon extraordinariamente por la guerra carlista. El presupuesto del Estado se multiplicó extraordinariamente. Y estamos hablando de 1.000 millones de reales. 1.000 millones de reales es el presupuesto de un año, un presupuesto extraordinario de esas épocas, de los años 30 del siglo XIX. En definitiva, estamos hablando de unas cantidades inmensas. A través fundamentalmente de unas operaciones que se gestionaban con el dinero más líquido que tenía el gobierno, con Almadén, que era el dinero que venía de Cuba, las famosas cajas de La Habana, que tenían una rentabilidad extraordinaria del 20%. Mucho riesgo. ¿Cómo se aquilataba el riesgo? Pues básicamente por esa cercanía al poder y por esa cercanía a la Casa Real, que se aseguraba muy mucho de que los Rothschild siempre cobraran sus libranzas, que tardaban un año en cobrarse. Repito, con un 20% mínimo de interés. Un negocio bastante impresionante, teniendo en cuenta el contexto tan irregular y tan inestable de España del momento. Más éxitos de Weisweiler. Se renueva el contrato en el año 38 hasta el año 47 en sucesivas subastas, no tan maravillosamente rentables como la primera, pero también muy importantes. Hace operaciones con el tabaco y también se dedica a fomentar exportaciones del plomo español y de la plata española de las minas del sureste. En definitiva, una serie de negocios mancomunados que fueron mucho más allá de las expectativas que Lionel Rothschild puso en él, y evidentemente se convirtió en uno de los agentes más importantes de la familia Rothschild. Daniel Weisweiler trabajó intensamente, pero ya a partir de los años 40-50 su salud, aunque era joven, empieza a resentirse. Y tiene un problema importante, y es que contrata a personas muy capaces, empezando por este señor que aparece en la foto, Stanislaw Urquijo, pero también Karl Schaffenberg o Barkastegui, y el problema es que le abandonan. Es decir, montan su propio negocio. Stanislaw Urquijo termina siendo, ya saben ustedes, uno de los consejeros del Banco Español, uno de los banqueros más importantes de España. Pero se marchan de la agencia. Y los Rothschild deciden mandar, ahora sí, a nuestro personaje, a Ignacio Bauer Landauer, que era, ya les digo, una persona que se había formado y había pasado por varias agencias y conocía perfectamente el entorno de la casa. Ahí tenemos esa carta que encontrarán ustedes en muchos archivos bancarios financieros, donde se presentan las firmas. A partir de ahora, los socios de la casa firmarán con este nombre, siempre bajo el nombre de Weisweiler y Bauer. Y abajo del todo, no lo verán ustedes muy claramente, aparece un tal Guillermo Ettling, que era otra persona apoderada, pero era un empleado, aunque de la saga familiar, se casó de hecho con la hija de Weisweiler, pero estaba en un segundo término. En cambio, Weisweiler y Bauer siempre estuvieron al mismo nivel. Estamos hablando del año, la llegada de Bauer en el año 48, algunos meses, volvió en el 49, pero se instala, ya les digo, en el año 1855. Y sorpresivamente, en ese año, o a partir de esos años, se va a producir un cambio extraordinario en la economía española, en la cual se van a ver implicados los Rothschild, y Bauer va a tener un protagonismo extraordinario, que va a ser fundamentalmente la llegada del boom ferroviario a España. Vamos a ver, en España existían ferrocarriles, ya saben ustedes que se había abierto el ferrocarril de Mataró, muy lentamente construido, en el 48, después de muchas vicisitudes, Salamanca logró terminar la línea de Aranjuez, pero realmente eran líneas liliputuenses, eso no iba en ningún caso a fomentar el desarrollo del país. Y de hecho los mismos Rothschild habían desarrollado algunas inversiones, muy obligados casi por el entorno, pero muy poco convencidos, alrededor de Viena, de París, de Frankfurt, líneas cortitas, de fácil financiación, casi por cumplir con la marea, por la moda del momento. Pero en el año 54-55 entran en el negocio unos antiguos empleados de los Rothschild, los Pereire. Y los Pereire, los Rothschild, James Rothschild, el jefe de la casa Rothschild de París, los conocía muy bien, eran unas personas muy capaces. Y generaron un proyecto empresarial que iba directamente en contra de la raíz del poderío de los Rothschild como principal banco de Europa. Fundamentalmente la generación de los grandes negocios nacionales, muy vinculados a las economías nacionales, que también tenían derivaciones con la financiación pública. ¿Y cómo lo harían? Pues fundamentalmente a través de una estructura financiera, eso sí, distinta, no familiar como la de los Rothschild, sino basada en sociedades por acciones, el crédito inmobiliario, el crédit immobilier. Y el crédit immobilier sí que se vio como una gran amenaza. De tal manera que en los años siguientes, a una velocidad extraordinaria, donde los Pereire montaban una línea, los Rothschild montaban la suya, en competencia. Y estoy hablando de países. En el Austro-Húngaro, en Italia, en Bélgica, en el mismo Francia, etcétera, etcétera. Así que ahí observamos cómo efectivamente los Rothschild se implicaron en su enorme proyecto
ferroviario, la Compañía du Nord, el París-Lyon-Méditerranée, la Compañía del Midi o las dos líneas ferroviarias italianas que ya aparecen reflejadas. Como pueden ver, la madeja ferroviaria creció extraordinariamente. Y creció de la misma manera, la misma locura ferroviaria que, por cierto, estamos viviendo o hemos vivido en los últimos años en nuestro país. Pero bueno, eso lo comentaré ahora. La cuestión es que, efectivamente, los Rothschild desarrollan un proyecto ferroviario en España, en principio comprándole las líneas al Marqués de Salamanca, unas líneas que están construyéndose muy lentas hacia Alicante, y luego las extienden hacia Zaragoza. Y montando efectivamente una compañía que se llamó así, Compañía de Ferrocarriles Madrid-Zaragoza-Alicante. Si ustedes van a la a la estación de Atocha, no verán arriba Renfe, verán Madrid-Zaragoza-Alicante, que era el nombre, el acrónimo original de esta compañía. Y como verán, es una línea que tiene mucha similitud con lo que pretenden los Pereires, generar una estructura radial en el país. Los Pereires se centraron en la Compañía del Norte, Estación del Norte, y los Rothschild efectivamente lo intentaron hacer hacia el este, hacia Zaragoza, siempre con el objetivo, y eso fue una auténtica carrera, un poco loca, de alcanzar la conexión con Francia. Un poco loca y un poco inútil, porque luego las conexiones con Francia han sido bastante desastrosas en los años siguientes. La cuestión es que, efectivamente, en esa sede, o en ese lugar, que será luego la estación de Atocha, pues va a desarrollarse esa gran empresa ferroviaria de los Rothschild. En esa ola impresionante de movilización de dinero que se ahorró fundamentalmente la economía española, porque los Rothschild vieron que era imposible conseguir fondos para esto en España y lo trajeron fundamentalmente de inversores franceses o de su propio bolsillo. Me encanta, perdonen ustedes que le traiga esto que parece un poco anecdótico, la carta de gastos de Alphonse de Rothschild, es decir, el hijo de James de Rothschild, visitando España en una fecha muy emblemática, en el año 64, pero creo que el año 63. No se ve muy claro, pero se ve como, si lo pueden ver ahí, que se gastó nada menos que en mes y medio 127.000 reales. Con 127.000 reales vivían unos cuantos miles de españoles en esa época, un año entero. ¿Me entienden ustedes, no? Comprando mantillas, obras de arte, la opulencia que siempre han desarrollado los Rothschild, que si ustedes tienen curiosidad, que es una página web, pongan Palacios Rothschild, les saldrá pues, una mínima de 150 palacios aproximadamente. Creo que hay algunos expertos por aquí en el asunto. Bien, aparte de las anécdotas, el regocijo del boom ferroviario terminó muy rápido, desastrosamente. De hecho, el descubrimiento de que el ferrocarril no era una actividad rentable, que lo rentable era construirlo, pero luego gestionarlo era un desastre, fue precisamente lo que provocó la gran crisis del año, se le llama el 66, pero realmente empieza en el 64. Esto para muchos supondría un desastre total, porque había muchísimo dinero implicado, mucho más allá del capital incluso de la propia familia de Rothschild, incluido las 5 ramas. Pero ahí aparece en escena la famosa frase que le dijo Mayen Hansel Rothschild a sus hijos antes de morir: si ves sangre por las calles, compra propiedades, compra casas. Y es realmente una filosofía de aprovecharse siempre de circunstancias realmente complicadas para hacer más negocios todavía. ¿Cuáles fueron los negocios que desarrollaron durante estos años tan complicados para España y en los cuales se recuperan realmente de estabilidad? En primer lugar, como el gobierno necesitaba dinero, porque se quedó sin, los impuestos bajaron estrepitosamente y la situación de algunos organismos públicos empeoró mucho, había que pagar a los funcionarios, los pocos que tenían, pues se dedicó a recuperar esos créditos que se habían dado en la guerra carlista, pero con otra naturaleza. Y luego combinó esas operaciones de crédito con ventas masivas de oro y plata al Banco de España. Les explico esta gráfica. Ahí tienen ustedes líneas rojas y líneas azules. Las líneas rojas representan las acuñaciones de oro y plata de España, todas. Y las líneas azules es el oro que entraba de los Rothschild. Es decir, prácticamente la mitad del oro y la plata que circulaba en España venía directamente de préstamos, de operaciones que habían sido provocadas por préstamos de los Rothschild. Así que, en definitiva, es una operación tremenda. Para los Rothschild era relativamente fácil hacer este tipo de operaciones combinadas, porque si no lo saben ustedes, los Rothschild han sido los grandes especialistas en las matières, que se llaman, el movimiento de oro y plata, de bullones, en relación a los bancos centrales y en general al comercio. De hecho, el precio del oro se puso hasta el año 2005 en la sede de Rothschild de Londres. Ahí tienen la red de casas de fundición de la casa Rothschild, que incluye el Royal Mint, que es la casa de moneda británica, que estaba alquilada a la casa Rothschild. Aquí tenemos una litografía preciosísima de la llegada del cargamento de oro al Banco de España, que mi amiga Teresa Tortella puso en su libro sobre la historia interna del Banco de España. Luego otros negocios de los que se conoce poco, pero están ahí, que están muy vinculados a esas cuestiones de la familia real que les he comentado. Los Rothschild sí lograron convertirse en banqueros, no de España, pero sí de su majestad. Y es curioso,
el día siguiente, no un poco después, el día siguiente de la muerte de O'Donnell, Isabel II a toda prisa abre una cuenta enorme en la casa Rothschild de París y Londres, una cuenta mancomunada, 50 millones de francos. 50 millones de francos es una fortuna extraordinaria en el siglo XIX, en 1867. Dense ustedes cuenta que justo un año después Isabel II es expulsada de España, la gloriosa, es decir, que no tuvo mala vista. Curioso, el intermediario de esta operación fue Manuel Cortina, que era un buen progresista, pero era también el abogado, uno de los abogados de los Rothschild y de la Casa Real, y el mejor abogado de Madrid, era el decano del Colegio de Abogados. O sea, la ideología en este caso pues supuso poco obstáculo. Después de la gloriosa caídos los Borbones, los negocios continuaron con otra naturaleza. La situación económica mejoró, pero las finanzas públicas siguieron siendo incluso más desastrosas. Hay un artículo maravilloso de mi compañero Albert Carrera de la Universidad Pompeu Fabra que habla así: prosperidad privada, miseria pública, para los años del sexenio, que es una lástima porque se hicieron cosas extraordinarias en esa época. Para los Rothschild fue una fuente de oportunidades, la llegada del sexenio, y a Figuerola, por ejemplo, el ministro de Hacienda, pues le sacaron un contrato, en este caso a larguísimo plazo de Almadén, 30 años nada menos, que fue un escándalo para algunos, para el gobierno liberal fue una liberación, básicamente porque ellos lo financiaron con una emisión de deuda pública en París. Como ellos son manejaban también la bolsa, las emisiones en la bolsa, la hicieron casi con un superávit, con lo cual la financiación les salió casi gratis. Claro, el gobierno español también recibió esos fondos. Más operaciones concatenadas durante los 10 años siguientes, algunas importantísimas. El 68, el empréstito de los 100 millones, los 150, los 250 millones. Se llaman 250 millones no porque se emitieran 250 millones, sino era por el líquido que recibía el Estado español, con emisiones que se emitían al 30%, y luego se pagaban un interés real del 10, del 12%. A través, digamos, de gobernantes que cada vez iban teniendo una gestión pues más deficiente, llamémosle. Yo no compararía el empréstito del 68 de Figuerola con los dos siguientes. La deuda subió tanto que en el año 1876 España era el país más endeudado del mundo. O sea, ríanse ustedes del caso de muchos países latinoamericanos que se quejaban de sus deudas por habitante en los años 80. Ahí ven esa gráfica donde se ve, no importa tanto los títulos, la naturaleza de la deuda acumulada del Estado español, que ya ven que crece como un auténtico cohete. Lo curioso, vamos a rechazar la llamada, perdón. Lo curioso es que esa deuda pública del Estado crece en buena medida, sobre todo esta línea azul, por instancias de los Rothschild, por operaciones, por emisiones hechas por los Rothschild. Sin embargo, esas bajadas, que son los famosos arreglos de Salaverría y Camacho, están también relacionados con los Rothschild. Es decir, se genera un problema y luego la solución, que fue una buena solución, los arreglos de Salaverría y Camacho, que por cierto eran muy cercanos a la Casa Rothschild, estuvieron en los consejos de administración de NZA los dos, pues fue también fomentada por ellos. Es decir, que la habilidad para generar negocios de toda naturaleza pues fue realmente importante. Sin embargo, estas operaciones marcan el cenit y el fin de las operaciones financieras con el Estado español, que a partir del año 81 ya realmente no sale al extranjero para pedir dinero. No lo necesita tanto. Es un rol que empieza a tomar fundamentalmente el Banco de España. Y ya no hay tanto lugar para las actividades de la Casa Rothschild en ese respecto. Solo hubo una ocasión en la que pudo haber habido otro empréstito importante, que fue precisamente para financiar la guerra de Cuba. Pero Cánovas fue incapaz de convencer a los Rothschild de que le prestara dinero a España contra un enemigo tan importante como los Estados Unidos de América. Porque no nos engañemos, en el año 98 estuvimos en guerra contra los Estados Unidos de América, con todo lo que ello entonces y ahora supone. No obstante, para los negocios nuevamente viene otra nueva ola de negocios, y de ese predominio en las finanzas públicas que termina, que finiquita, pasamos a otra serie de negocios que se concatenan casi con naturalidad. De hecho, están relacionados con la tercera generación de los Rothschild. Ya no están James, ya no están Nathan, pero están Alphonse, está Leopold y todo lo que es la tercera generación, que se especializó fundamentalmente, ya digo, en otro tipo de negocios. Negocios de naturaleza más internacional, más industrial, en el caso de España, minero. Y así encontramos a los Rothschild involucrados en negocios incluso que se les había planteado en el pasado que habían rechazado. La compañía de Río Tinto, aquí tenemos una foto, espero que se vea maravillosa. Aquí se ve, para que vean ustedes, esta foto es del año 1888, cuando la mina de Río Tinto ya era la mina más grande del mundo. Y aquí no se verá muy bien, pero ahí está el antiguo pueblo de Río Tinto. Digo el antiguo porque se voló para seguir la mina para allá.
Nos queda una piedra de ese antiguo pueblo. Y la cuestión es que estamos hablando de una empresa que llegó a ser importantísima, casi desde su fundación, que se les ofreció a los Rothschild en plena crisis del sexenio, que no quisieron comprarla, pero que se hacen con su control absoluto a partir del año 1889 como consecuencia de otra operación financiera un poco compleja que se llamó el monopolio Secretan. La cuestión es que a partir del año 1889 la empresa minera más grande del mundo, que reside en España, está en manos de los Rothschild. Y al poco, en 1881, con menos pretensiones, pero alcanzando en 3 o 4 décadas una posición de privilegio en el mundo del plomo, llegándose a la mayor productora de plomo del mundo, la Sociedad Minera y Metalúrgica Peñarroya, que esa sí que fue fundada por los Rothschild. En este caso, para hacer una pequeña empresa, pero claro, vinculada al ferrocarril, terminó creciendo, hasta convertirse en algo importantísimo. Ese foco industrial que están ustedes viendo en la fotografía es nada más y nada menos que el cerco industrial de Peñarroya. Eso está en Peñarroya, por lo nuevo, Córdoba, norte de Córdoba. Y es un emporio, un lugar donde trabajaban 16.000 trabajadores en industria. Nadie se imagina encontrarse en el norte de Córdoba eso. Y eso existió efectivamente en ese lugar. Pero claro, los Rothschild no se conformaron con eso. Tenían un negocio importante que era el ferrocarril y se gestaron también otros negocios. Para que lo vean ustedes en un mapa, MZA siguió creciendo los años siguientes hacia el norte y sí terminó alcanzando la frontera con Francia y termina alcanzando también la frontera portuguesa y el sur de España. Este es el cierre realmente de las redes básicas de MZA. Y luego también aparecieron negocios importantes como por ejemplo la Deutsche Compañía, que era una asociación entre los Rothschild y el refinador de petróleo Deutsche de la Mort, que era un francés que tenía refinerías en Francia, y montó nada menos que 4 refinerías en España. Refinerías, no se imaginen ustedes lo que es una refinería, pero eran las únicas refinerías que hay en España con las que tenían otros 2 productores más. En definitiva, eso unido a lo que hemos comentado, a los desarrollos de los activos de Peñarroya y de Río Tinto, pues nos da, pues en definitiva, un mapa, una visión geográfica de lo que efectivamente es el mayor emporio industrial inversor de España en ese momento, las 2 mayores empresas mineras. De hecho, esto se complementa con este segundo cuadro, donde les muestro a las 20 mayores empresas de España por activos, y he resaltado en ellas las empresas controladas por los Rothschild. Y como podrán ver, en el 1917, ya un poquito más adelante, aparece en segundo lugar los ferrocarriles de Madrid, Zaragoza, Alicante, en cuarto lugar la Rio Tinto Company, que tenía pocos activos pero era extremadamente rentable, y en el puesto número 12 ahí pueden ver a la Sociedad Minera y Metalúrgica Peñarroya. MZA sigue creciendo y se coloca en el primer puesto, es decir, primera empresa de España, y luego ya encontramos a Peñarroya situada en 8º lugar, y si Rio Tinto está en el 14º lugar es por los activos de España. Ya tenía otros activos desarrollados en Rhodesia que le hacían una empresa minera importantísima. En suma, como les adelanté, con mucha diferencia, el mayor centro de inversión, el mayor grupo inversor que ha habido en España hasta ese momento, y comparativamente no van a encontrar ustedes uno parecido. Habría que poner muchas empresas del IBEX juntas para juntar el predominio en términos de Producto Interior Bruto de lo que controlaron en su momento los Rothschild. Las razones para explicar este éxito: un acceso a los mercados que nada más que tenían ellos, de hecho los controlaban, la combinación de negocios, la eficiencia y la gestión. Ojo, una eficiencia que les permitía ofrecer, por ejemplo, al Estado español, créditos más baratos que ninguno. O sea, el tópico es decir, estos son los banqueros judíos que venían a aprovechar así, a pedir términos usurarios. Los Rothschild llegaban a ofrecer hasta 2 y 3 puntos menos de tipo de interés que la competencia, y eso hay que tenerlo muy presente. Es decir, los gobernantes españoles no fueron tan irracionales y no siempre se dejaron llevar por las corruptelas, aunque la red de influencia de los Rothschild fue indiscutible. Solamente les voy a poner un pequeñín ejemplo. Miembros del comité ejecutivo de MZA, es decir, los que realmente mandaban en MZA, y ahí encontramos una lista muy llamativa. El señor Eduardo Dato, que no fue el único presidente del gobierno que estuvo en la red Rothschild, encontramos hasta 4 de ellos. A Manzaneda, a Valenciano, a Gabino Bugallat, etcétera, 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 etcétera. Romanones, que estaba en Peñarroya. Es decir, que la red de influencias era absolutamente tremenda. Y eso nos da el marco general de máxima influencia que tuvieron los Rothschild en España, siempre
insisto, siempre, quizás salvo el caso de Rio Tinto un poco, pero siempre de la mano de Bauer. Y digo Bauer porque Daniel Weisweiler empieza a tener enormes problemas de salud ya avanzados los años 60, de hecho se marcha a vivir a París y viene solamente en distintos momentos. Aunque la razón social Weisweiler y Bauer, como pueden ver ustedes ahí, se mantuvo hasta 1892, es decir, tuvo una longevidad tremendamente importante. Sin embargo, fuera de la gestión de Weisweiler y Bauer, las cosas no fueron tan bien. Es decir, las siguientes generaciones no se mostraron, digamos, en ese dinamismo. El principal problema, ¿de dónde viene? En primer lugar, le pasó a esta fase de la agencia Rothschild en Madrid algo parecido a lo que ocurrió a Weisweiler. Tuvieron buenos empleados, pero los perdieron. Uno muy importante fue Alfredo Weil, que murió jovencísimo y estaba llamado a ser uno de los principales artífices de la continuidad de los negocios de los Rothschild, un hombre, por lo que yo he leído suyo, muchas cartas, muy inteligente. También trabajó aquí Fritz Perugia, vamos a hablar luego de este señor. Y otras personas, Valenciano, Burgaya, etcétera, etcétera. Este Fritz Perugia es precisamente el origen de gran parte de los problemas, aparte de perder a personajes como Weil. Fritz Perugia volvió a su Trieste natal, se encargó de la agencia de los Rothschild en Trieste y generó una quiebra estrepitosa, de la cual solo le salvó el ser cuñado de Leopold Rothschild. Su hermana María estaba casada con Leopold Rothschild, pero básicamente hundió a una de las agencias más antiguas. Y desde entonces sus primos en España dejaron de tomar tantos riesgos. Y sobre todo esa experiencia la vivió mucho una persona que le haya acompañado, Gustavo Bauer, que efectivamente heredó toda la responsabilidad de su padre como presidente de MZA. Antes había sido sobre todo consejero, presidente de MZA, miembro del Consejo de Administración de Peñarroya y consejero de Ocho Morte. Pero realmente Gustavo Bauer, en los años que se encargó él mismo o con su cuñado Maurice Shea de la agencia, no generó nuevos negocios. De hecho, su experiencia con su cuñado Maurice Shea fue muy, muy negativa, porque Shea cogió dinero de la agencia para negocios particulares, especulativos, y también se arruinó. Y estuvo a punto de llevarse por delante de la agencia. De tal manera que Ignacio Bauer abandonó el concepto echó a su cuñado y se instaló de nuevo, esta vez por separado, como Gustavo Bauer Morpurgo, entre el año 1808 hasta su muerte en 1917. Voy a ser muy coloquial. Los Rothschild estaban que trinaban con los Bauer y en un momento dado se plantearon incluso reducir al mínimo sus actividades, a pesar de que manejaban negocios importantísimos, ya les digo, o sustituirles. Y les costó mucho darle una segunda oportunidad a la tercera generación, donde fundamentalmente actuaron Ignacio y Alfredo Bauer. No está presente el tercer hermano, Arturo, que como otros hermanos, Eduardo, hay que tenemos un descendiente de ellos, porque como otros antecedentes suyos en el tiempo cometió un pecado importante en la familia, que estaba avisado, y es que dejó de ser judío, se cristianizó y el pasar a ser al mundo de los gentiles, pues en el ámbito de los judíos, con esa red tan endogámica y tan vinculada a la religión, pues evidentemente era motivo de exclusión. Se casó con María López Chicheri y fue excluido, aunque participaba de los beneficios de la familia. Pues bien, más que Ignacio, Alfredo fue realmente, bajo la firma Bauer y compañía, fue realmente el hacedor, el gran constructor de un empujón último de la casa Bauer, que insisto, ya vivía en este lugar y donde tenía una pequeña oficina que abría varias horas al día, que si no lo saben ustedes, esto era una sede de banco aparte de vivienda, pseudo-nobiliaria. Alfredo Bauer empezó a trabajar y aprendió bien en la sede de Peñarroya en París, en la Plaza Vendôme, un edificio maravilloso. Y esa experiencia la volcó en España, donde rápidamente los Rothschild decidieron ponerle a presidir la compañía MZA. Incluso son capaces de generar, ahora sí, nuevos negocios para los Rothschild. Fundamentalmente destacan dos: la Sociedad Anónima de Fibras Artificiales, donde también entró Peñarroya, y la compañía del Lucus en Larache, que fue una compañía que acumuló un capital bastante importante en esa zona de Larache, con unos cultivos modernísimos que llaman la atención a finales de los años 20. Y a título privativo desarrollaron también unos negocios muy interesantes que le ayudó a generar un capital importante. La Compañía Española de Construcción Electromecánica, donde también entró Peñarroya en Córdoba, una empresa importante,
importante, la Compañía Aérea Española, la Asociación de Iniciativa de la Granja, que llevaba varios clubes sociales importantes, como el Club de Campo, el Blas Club, creo que también tenía cosas en Segovia, probablemente, y la Compañía Atlántica de Cinematografía, que con los inicios del cine en España, donde creo que también tuvo una participación Alfonso XIII, la Compañía Agrícola de Nueva Guinea Española, y sobre todo la Compañía Iberoamericana de Publicaciones. Y digo sobre todo porque es la más tardía, pero fue la más importante. Y curiosamente no nació de la mano de, voy a volver para atrás, de la mano de Alfredo, sino de su hermano Ignacio. Ignacio era una persona con sus ciertas contradicciones. Tenía una herencia de ser banquero a través de muchas generaciones, pero él realmente lo que gustaba eran las artes. Y en su amor a las artes empezó a hacer muchos estudios, fue el fundador del Real Colegio de Doctores, tiene una literatura, una bibliografía bastante importante. No era realmente un gran escritor, de hecho Cansino Ansen le acusó de intentar que fuera su negro, cosa que está feo realmente en ese contexto, que le digo, lo que usted tiene que hacer es realmente dedicarse a fomentar con su dinero, con su mucho dinero, las artes, en lugar de intentar quedarse con él, con la propiedad. Pero en su afán de fomentar, de pasar a la historia de la literatura española, de la mano de un tal Ortega, monta no la CIAP de inicio, sino una sociedad que llamó Editorial Ibero-Africano-Americana. Ese africano está relacionado con que muchos de sus socios o compañeros de camino fueron judíos fundamentalmente de la comunidades de Tetuán y del norte de España, o judíos que ya iban conformando la primera comunidad judía de Madrid, que había estado recomponiéndose, luego si quiere les hablo de esa cuestión, y que en la cual precisamente Ignacio había tenido un rol bastante importante, no tanto su hermano pequeño Alfredo. La cuestión es que desde 1925 empieza ese pequeño corpúsculo de la editorial, que rápidamente pasa a llamarse Compañía Iberoamericana de Publicaciones, y empieza una vorágine de compras inaudita. Es decir, básicamente, con la asesoría de Ortega, Ignacio Bauer empieza a comprar todas las editoriales que le parecen directamente interesantes, y que a lo mejor no le suenan, pero que eran las más importantes de entonces. Renacimiento, Editorial Fe, Mundo Latino, Mercurio, revistas importantísimas, La Raza, la Gaceta Literaria, importantísima de su época, Comercio, exclusivas, la Librería Fe, que era la más importante de Madrid, que estaba a la Puerta del Sol y tenía 8 librerías también a lo largo de toda España. Compró unos almacenes impresionantes que he pasado esta mañana por él, que es el actual Colegio Virgen de Loreto, ahí donde estaba la sede de la CIAP, con talleres de fotografado, etcétera, etcétera. Y empezó a hacer cosas que no se habían hecho hasta nunca en España, que era empezar a contratar autores haciéndole adelantos a cuenta, cosa que en el contexto de medio de su desarrollo español, de la literatura española, eso no se había hecho casi nunca. Y lo hizo a todos los autores que estaban en esas editoriales y a los que fichó, que son prácticamente todos los que realmente pitaban en la España del momento. Pero ven ustedes lo larguísimo de la lista, pero es que en la lista donde he resaltado a algunas personas, Rafael Altamira, Azorín, Manuel Azaña, el caballero audaz que vendía mucho en su época, Cosío, Eugenio Dor, Concha Espina, Venceslao Fernández Flores, me estoy saltando muchísimos, Eduardo Jiménez Caballero, Gómez de la Serna, Juan Ramón Jiménez, de hecho la mujer de Olga Gutgo era íntima de la mujer de Juan Ramón Jiménez, y tiene una literatura, tiene unas cartas muy continuadas, y fue de las personas que he puesto más como ejemplo en artículos que he publicado en el pasado. Alberto Insúa, Madariaga, Marañón, los hermanos Machado. ¿Quién no está en esta lista? ¿Quién no está en esta lista? Pero claro, ¿qué es lo que ocurrió con este fenómeno? Se desmadró. Y se desmadró, curiosamente, y paso directamente a otra gráfica, a otra tabla, perdón, pero no hay otra manera de explicarlo, por un error financiero inexplicable a una persona que viene de una raza de banqueros tan antiguo, y perdóname el concepto de raza, de dinastía, porque Ignacio Bauer empezó a financiar las inmensas compras de la CIAP con letras de cambio. Pero letras de cambio sin más sustento que la garantía de la propia Casa Bauer y del nombre con mayúsculas enorme de los Rothschild, que todavía sigue siendo mítico e importantísimo para el Banco de España. El Rothschild habían sido básicamente accionistas y grandísimos prestamistas, como le he dicho. Y claro, ¿quién no va a prestar dinero al señor Bauer? Al señor Ignacio Bauer. Haciendo una cosa que en literatura, o mejor dicho, en la jerga de empresario moderno se llaman letras de pelota.
Las personas que conocen el mundo de la empresa saben lo que es, ¿eh? No se le llama siempre así. Básicamente necesitas dinero, vas al banco, firmas una letra de cambio, se la pasa a una empresa que es tuya, cobras el dinero, financias, necesitas más dinero, otra letra de cambio, financias con la esperanza de ir cubriendo ese dinero con los supuestos beneficios de ese inmenso patrimonio editorial. Pero ojo, estamos hablando del año 29, 30, 31, estamos hablando de unos años de una crisis pavorosa en España y en el mundo. El crack afectó a España, afectó a la economía y lo primero que deja de consumir la gente es cultura. Y efectivamente la CIAP nunca llegó, aunque vendió mucho, claro, es que tenía casi un monopolio, nunca llegó a gestionar realmente todas las expectativas que se habían planteado. Y claro, lo hizo además con unas deudas extraordinarias. Ahí tienen el resumen del pasivo extraordinario de la Casa Bauer cuando quiebra, porque lo que produce esto es una quiebra estrepitosa, y ahí abajo arriba podemos encontrar préstamo personal a Alfredo Bauer de los Rothschild, 5 millones de pesetas, porque, y ese es el problema fundamental que se genera, cuando Alfredo descubre los amaños de su hermano, toma las riendas de la CIAP, pero increíblemente continúa haciendo la misma estrategia de financiación que su hermano. Y engrandece aún más la bola de nieve. Desesperado, intentando, claro, que todo funcione. Esos 5 millones de pesetas, por ejemplo, son 5 millones que Alfredo Bauer sacó de la caja de MZA y realmente sirvieron para que Alfredo no terminara en la cárcel, porque es un problema importante societario. Y evidentemente la cercanía a él y por supuesto la cercanía, los apoyos familiares que tenía Alfredo Bauer, pues permitieron que no llegara a la cosa mayores y todo quedara en definitiva en una solución judicial, en una quiebra negociada. Aquí tenemos la cantidad de letras descontadas al Banco de España con garantía de todas las empresas que tenían participación, pagos 10 millones de pesetas de la época, pago urgente, es decir, dinero que hay que devolver ya, que se ha sacado prácticamente de caja a crédito, cuentas con garantía del Banco de España de Bilbao y luego dinero prestado más de otras compañías controladas por los Rothschild. Para pagar todas esas deudas inmediatas, pues tenemos un activo que cada vez vale menos. Cada vez menos vale el activo de la CIAP, que se valora en 14 millones. ¿Cómo valoramos el activo de la CIAP? ¿Cómo valoramos el tener la cartera de escritores más importantes de España y las mayores sellos editoriales cuando no se compran libros? Pues evidentemente es harto complicado. Y evidentemente, dentro del paquete de activos que se utilizaron para cubrir el inmenso agujero financiero de la quiebra Bauer, pues estuvo el patrimonio de la familia. Y el patrimonio de la familia constaba de esta casa, efectivamente, de la joya, de las obras de arte inmensas que aparecían ahí, porque ustedes tienen aquí la maravillosa decoración de Melida, pero no encontrarán obras de arte de la época. De hecho, están las hornacinas vacías, como pueden ustedes ver, y las obras de arte que ven ustedes colgadas en los salones laterales, que espero que ustedes se acerquen por curiosidad de verlas, no son las originales, son cesiones del Banco de España, si no me equivoco. Precisamente en el Banco de España, ahora les enseñaré, están parte de los maravillosos tapices holandeses que ahí estaban colgados, de un maravilloso cuadro de Goya, con cuadros de Sorolla, tapices, también hay algunos barrocos, góticos. Había en definitiva un patrimonio extraordinario que se sumaba, y ahora nos hablarán a continuación, y se sumaban básicamente, Mónica nos hablará al patrimonio extraordinario que tenían en el norte de Madrid, en la Alameda de Osuna, que tenía un valor también importante. Todo eso se perdió y básicamente el epílogo de esta historia, y voy terminando, es el fin, es a dónde fueron los protagonistas de una historia de éxito en lo empresarial, de apoyo, de gran protagonismo de la historia económica de España, y que efectivamente pues quedó en una experiencia muy amarga para la familia. ¿Qué fue de nuestros personajes? Pues fundamentalmente Ignacio Bauer pudo aprovechar al menos su experiencia, su bagaje formativo, y se fue directamente a dar clases sin ningún patrimonio personal a Ceuta. Y Alfredo Bauer, que tenía buenos contactos personales, pues fue rescatado como secretario del Patronato de Turismo, que fundamentalmente estaba montando entonces la red de paradores de turismo. Todo eso en el ámbito de la Segunda República. Y la Universidad Internacional Méndez Pelayo, recién fundada, pues encontró a dos maravillosas secretarias que sabían muchos idiomas, que eran las dos mujeres de Alfredo e Ignacio, Olga Edburgo y Gisela Efrusi, que era además una magnífica pintora. Eso fue en los primeros años, el año 31, 32, 33, cuando llegó la desgraciada guerra civil, pues Alfredo Bauer y su mujer directamente se exilian en México. Ignacio Bauer sí se quedó en España,
Estuvo viviendo en el norte de Marruecos y luego volvió a Madrid colaborando con la Universidad Central, aunque básicamente viviendo de su propio matrimonio, y desgraciadamente, y ahora sí, lo digo correctamente, pues el tercero de los hermanos, Eduardo Bauer-Landauer, murió en Paracuello en 1936. Fue precisamente él el que en los años que vivió y luego sus descendientes pues se encargaron de la gestión de la comisión liquidadora de la familia, de ese patrimonio que se vende, que se pierde, al menos en 2/3, incluido, ya os digo, este palacio que durante la Guerra Civil pues fue ocupado por milicianos y ocurrió, por fortuna no se perdió parte del patrimonio, luego le preguntaré a las familias qué pasó con parte del patrimonio que según dicen se llevó la viuda María López Chicheri y el resto pues quedó casi por fortuna fuera, porque se lo había llevado al Banco de España y tal. Lo que se perdió es el archivo, porque no sé por qué, porque los milicianos tenían la fea costumbre de quemar los archivos cuando ocupaban una casa de un antiguo político o de antiguos empresarios, y lo hacían sistemáticamente. Como pequeño homenaje, digamos, a la herencia de lo que fue esta casa y lo que supone, y ya termino del todo, pues es que la esperanza que pueden ustedes ver parte de ese patrimonio si van al Banco de España, donde están colgados algunos de esos patrimonios, precisamente cobrando esas deudas que se generan hace tiempo. Ahí tienen el salón de actos del Banco de España, donde están colgados los 4, no se ve el que está en la espalda, tapices maravillosos de las estaciones del año, que son una representación de ese facto que tuvo la familia y que desgraciadamente pues perdió. Y si tienen ustedes alguna duda, yo les preguntaré, les puedo recomendar alguna literatura, algo que leer, si les sigue interesando más ampliamente lo que leí en su día. Hay una biografía estupenda de Jacobo Ricagazón, el libro clásico de Otazu, que solo trabaja en la parte de Base Baylor, la factuosa obra de Ferguson, que habla poquito de España, y algunas páginas web donde resaltaba pues, sobre todo eso. Y muchísimas gracias por su atención, y si tienen alguna duda, pues encantado de contestársela al final del debate. Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Hemos entendido, yo por lo menos, ustedes a lo mejor ya lo sabían, pero ahora entiendo este teatro mejor en relación con ese florecimiento literario y con esas relaciones literarias de la familia, y por lo tanto me parece mucho más simpática y más apasionante la vida de los Bauer en un sitio como este, que me podía parecer un poco frívola y veo que es mucho más rica en ese sentido intelectual. Sí, perdón. Bueno, las preguntas, te lo agradezco mucho, las dejamos para después, porque... Gracias, Miguel Ángel. Yo me he quedado con un montón de preguntas, he apuntado alguna, pero pasamos cuanto antes a la segunda intervención, porque, es un enorme favor el que nos hace, o personalmente desde luego me ha hecho a mí, Mónica, al acceder a mi ruego de que hablase hoy. Nuestra segunda conferenciante es Mónica Luengo, y tiene un importante deber en estos días, porque Madrid está haciendo todo lo posible para que el eje del Prado, del Paseo del Prado y el Parque del Retiro sean declarados Patrimonio de la Humanidad. Y en ello está desempeñando un papel esencial, Mónica, como consultora para candidaturas del patrimonio mundial, porque ha realizado evaluaciones sobre otros lugares, ¿no? Y el papel de Mónica en esto es esencial por una razón, pero es que voy a hacer una presentación brevísima porque tengo aquí un folio de presentación, pero no le quiero quitar tiempo a su intervención. Y lo único que para resumir, pues... en fin, igual que Dios es trino y uno, pues quien sabe de jardines en España también es trino y uno. Entonces es Mónica, sí, pero en forma de trinidad, que son Carmen Añón, Mónica Luengo y Ana Luengo, ¿no? Son trinas y unas, son inseparables. Pero bueno, aquí tenemos a una persona de esa trinidad, que nos va a hablar de el tema de la Alameda. Gracias a toda la Trinidad y especialmente a ti por este tiempo. Y omito el resto de la teología porque no quiero quitar tiempo a... si hay tiempo, si tienes tiempo, te haremos preguntas y después preguntas a Miguel Ángel. Mónica, muchísimas gracias. Gracias, José Luis. Sí, espero tener tiempo y si no, les ruego, si luego me tengo que ir antes, les ruego me disculpen. No tenías que haber contado lo de la candidatura, que es confidencial, que nos tienen examinando estos días.
pero sí, nos están examinando y por eso les ruego me perdonen un poco las prisas, porque bueno, pues tenemos ese asunto pendiente que esperemos que salga adelante, aunque tiene muchas dificultades. Pero yo no quería faltar hoy, estar aquí por varias razones. Primero, porque me lo pedía José Luis y pocas cosas le puedo negar desde que nos conocimos en la facultad hace ya muchísimos años. Segundo, porque estaba Miguel hablando y después de haberme empollado sus libros y haberme leído todas sus cuestiones económicas de las que no tengo ni idea, pues decía, esta es mi ocasión para escucharle en vivo y en directo y poder preguntarle. O sea que para mí, la verdad, muchas gracias, porque esto era una oportunidad única. Y luego también porque sinceramente para mí hablar del capricho de la Alameda de Osuna es hablar de un tema que es, no sé, creo que he nacido con la Alameda de Osuna primero por mi herencia materna, como decía José Luis. Ella me enseñó a querer y a visitar la Alameda, y luego porque precisamente fue mi padre el que se emocionó con los Bauer y con esa parte, y él me guió por esos vericuetos económicos que yo desconocía de los Bauer para lograr comprender ese lío financiero que realmente es muy complicado. Y así que hoy la verdad es que tengo el placer también, la ilusión de acordarme de mi padre, que tanto estudió tus libros con tanto interés, Miguel. Y además porque hablar de la Alameda y hablar de los Bauer pues es una cosa especial. Sinceramente, siempre que he tenido que hablar del capricho ha sido en relación con su fundadora, con la condesa duquesa de Benavente, duquesa de Osuna, pero hoy es con los Bauer. Y pensando cuando preparaba esto decía, pues realmente qué casualidad, ¿no? Porque son dos familias que comparten mucho, los Osuna y los Bauer. Y son distintas, pero representan también cada una un momento de la historia de España. Unos, esa nobleza, la nobleza por excelencia que era la Osuna, y luego esa alta burguesía comerciante o financiera que viene a sustituir, ¿no?, a la nobleza que ha quedado arruinada. Y además, no solamente eso, que representan dos periodos de la historia muy característicos, sino que además las dos familias comparten el amor, la pasión por las artes, por la cultura, como vemos aquí en este teatro, como vemos por la CIAP, es algo realmente impresionante. Y luego, por desgracia, porque comparten, que esto ya me ha hecho dudar un poco, comparten esa ruina tremenda al final de la historia de las familias, porque así como se arruinan los Osuna, luego se arruinan los Bauer. Y claro, esto me ha hecho preguntarme un poco si el capricho será gafe, y ya no debo yo acercarme por ahí. Tengo la suerte que como no tengo gran fortuna tampoco me puedo arruinar mucho, pero realmente es curioso el paralelismo de las dos familias. Bien, y por eso hoy desde aquí, desde este Palacio de los Bauer en plena calle, en pleno centro de Madrid, pues yo quería que nos trasladásemos un poco al capricho, al norte de Madrid. A ver, bien, aquí estoy. A ese palacio, a esa villa suburbana que adquieren los Bauer en 1900 y que se diferencia tanto, aquí ven ustedes. Si no conocen el capricho, yo les voy a contar un poquito de la historia del capricho, porque no se puede hablar de los Bauer en el capricho sin haber hablado de lo que ocurrió antes y cómo se gestó el capricho. También tengo que decir que José Luis ha sido muy bueno y ha confiado en mí por la amistad que tiene, porque realmente hay unas personas que saben mucho más recientemente, mucho más que yo sobre la Alameda. Óscar Darrocha, que debería estar hoy aquí y desgraciadamente no ha podido venir, y Isabel Pérez Hernández, que hizo una magnífica tesis. Ellos dos sí que han estudiado más recientemente con un enorme detalle, y yo, bueno, pues tengo la suerte de aprovecharme de lo que ellos han estudiado y han sacado a la luz.
probablemente hubiera sido mejor que cualquiera de los dos estuviera hoy aquí en vez de mí. Pero bueno, el caso es que este palacio, que si no se conocen ustedes el Capricho, lo tienen que ir a conocer, no hay excusa, es el jardín más bonito de todo Madrid y dentro de poco contará con un museo. Está al norte de Madrid, en la carretera, en la que era la salida de Alcalá de Henares, que por aquel entonces era la más importante, la salida hacia Zaragoza. ¿Me despista un poco? Sí, ya veo lo que estamos. Y que además, por desgracia, el palacete ha estado durante muchísimos años, el ayuntamiento lo adquiere en 1974 mediante una permuta, una inmobiliaria que tenía que lo había comprado y pensaba transformarlo en hotel, pero lo adquiere el ayuntamiento y desde el año 82 se ponen en marcha unos trabajos de restauración y conservación, pero solo para el jardín. Era una pena para todos los que trabajábamos allí ver cómo el palacio, pues cuando ya se caía mucho, se apuntalaba, la escuela taller que hubo allí desde el año 86, dirigida por José María Pérez Peridis, conocido por todos, por lo menos pudo hacer los trabajos de consolidación y que el palacio no se cayera, pero veíamos que nadie lo tenía en consideración y se caía. Pues bien, desde el año pasado, que hubo un concurso para su arreglo, esto se lo presento porque fue el concurso ganador, el Palacio del Capricho se ha empezado, yo no diría, bueno, a restaurar, a reacondicionar para museo. Las obras yo creo que durarán poco y este año que viene, el 2020, seguro que podrán ustedes todos visitarlo como museo dedicado a la ilustración y a la duquesa. Pero bueno, hecho este inciso sobre su obligación de ir al Capricho y conocer por lo menos por ahora el jardín, que es una maravilla en otoño, voy a empezar un poquito con su historia, para que comprendan lo que heredan los Bauer, porque yo creo que sinceramente algo debió sentir Gustavo Bauer o su mujer por la duquesa de Osuna, porque no es casualidad que adquieran tanto su retrato, que estuvo en este palacio, estuvo aquí, como el palacete y la finca del Capricho. Y no es casualidad porque todo aquel que va al Capricho se enamora de ese sitio y se enamora sobre todo de la personalidad de su creadora. El palacio y el jardín, aquí les voy poniendo solo algunas vistas generales de ello, es un ejemplo único, absolutamente único en España, de un estilo de jardinería que podemos llamar pintoresco. Es un jardín que se dirige sobre todo a los sentidos, se dirige a las escenas, se introducen todos los caprichos, las folies. Los caprichos y folies pues eran una ruina, una columna, un templete, todo un escenario que va poblando este jardín que crea la duquesa a partir de 1783, que es cuando compra la posesión, y que tiene extraordinarios elementos como este que ven aquí, que es el abejero, único, por lo menos que conozcamos en todos los jardines europeos. Una casa dedicada a las abejas, pero no a las abejas de producción, sino a ver cómo las abejas trabajaban. Un canto a la vida laboriosa del campo. Y este capricho lo construye doña Josefa Alonso Pimentel, que era por nacimiento condesa duquesa de Benavente, pero que casa con el duque de Osuna, y fundan así una familia probablemente la más impresionante en cuanto a títulos de la época en España. La duquesa, y digo la duquesa porque cuando uno estudia la historia del jardín es la duquesa quien emite órdenes, quien firma todo pasa por ella. Su marido, el duque, yo creo que es un personaje fantástico, pero ya quisiera yo tener a su marido porque se ve que no la decía que no a nada, la permitía todo. Bueno, pues ella llama a al jardinero real, a Pablo Butelú, y le pide por favor que haga un jardín. No sé si paso el cursor, ¿se ve? No. Bueno, como ven ustedes, en la parte inferior de este plano de Butelú, fíjese que está fechado en 1784, en la Navidad
le tenía trabajando hasta el día de Nochebuena, pues hace un jardín muy extraordinario para la época, que es un jardín con caminos sinuosos, serpenteantes, donde se van insertando, aquí tenemos a la duquesa, donde se van insertando todas estas folies. Perdón porque no he mirado la hora y cuando yo me pongo a hablar de la duquesa me puedo extender un poquito. Esto, por ejemplo, es una ermita falsa, por supuesto, donde vivía un ermitaño. Y quiero hablar de los caprichos porque los caprichos es algo que verdaderamente llama la atención, pero sobre todo porque es que los Bauer los van a mimar. Hasta el punto, por ejemplo, que la ermita que tiene la tumba de un ermitaño al lado, cambian la lápida y cambian la inscripción. O sea, siguen el juego que había hecho la duquesa sobre tener un ermitaño, cuando realmente parece que solo hubo unos ermitaños autómatas, que luego veremos, porque el jardín es como una casita de muñecas, pero a escala 1:1, donde no solamente está llena de caprichos, sino que está llena de juguetes que se mueven, y desde luego donde se lo debían pasar pipa. Estas fotografías son de finales del 19, estas son de Laurent, de la colección que hace, es decir, de justo muy pocos años o 20 años antes de que lo adquieran los Bauer. Pues bien, había también, como ven, un fuerte artificial con esos cañoncitos de juguete que disparaban salvas cuando venía algún invitado ilustre, o el casino de baile, que es una auténtica maravilla, obra de Antonio López Aguado, que tiene un interior, las piezas más delicadas que se pueden encontrar en el jardín, con una maravillosa alternancia. Todas esas ventanas que ven ahí se abren al jardín y se reflejan en los espejos el interior y el exterior. Es una maravilla, y con esa maravillosa decoración en el techo de Juan Gálvez. Pero también otras cosas extraordinarias, como esta casita de la vieja o casita rústica, que era donde se jugaban, pues un poco es el momento de la herencia de María Antonieta, que jugaba en el Amó del Trianón a ser una pastorcilla, y el rey a ser el alcalde de la aldea. Pues aquí la duquesa jugaba a ser una maja. Hay que acordarse de la época, hay que pensar en la época en la que estamos, y que por una parte la duquesa tiene esas ideas ilustradas, ideas muy elevadas que aplica, por ejemplo, ideas de renovación social, de higiene social, que aplica en su personal, de las fincas o en las donaciones y que hace, y la lucha que hace sobre todo porque la mujer esté presente. Es desde luego una de las primeras feministas. Si fuera inglesa o estuviéramos en Inglaterra, sería una figura adorada por todas las mujeres. Pues bien, esa casita que está decorada en su interior con estos trampantojos que simulan cuadros, pero también chorizos, pimientos, y la duquesa tiene y el capricho tiene otra característica. Los Osuna van a ser los principales mecenas de Goya. Es de extrañar que realmente se hable tan poco de esa relación, cuando yo creo que es la familia que más cuadros le encarga a Goya, y en el Palacete del Capricho llega a haber 23 cuadros de Goya, tan conocidos pues como este del columpio, la cucaña, la caída de la burra, o el asalto a la diligencia, pero la procesión, pero no solamente estos cuadros de temas pastoriles, sino estos otros que encarga la duquesa para su propio gabinete personal, estos tan famosos como el aquelarre o el vuelo de brujas, que parece un poco sorprendente que la duquesa tenga en sus habitaciones particulares. Y aquí tienen ustedes uno de los autómatas que les decía que habitan la casita de la vieja. Es toda una familia de campesinos con la vieja que está hilando, que se movía, y que los Bauer van a cuidar con mimo, y que describen sus invitados, que los pueden ver. Y bueno, aquí otros de los cuadros de Goya, como la pradera de San Isidro, la magnífica serie de las estaciones, o cuadros tan famosos como estos.
Pero no quiero extender mucho sobre la duquesa, sí que comprendan ustedes la increíble personalidad de esta mujer, que por un lado mezcla las ideas ilustradas y vacuna a su personal en sus fincas, y por otro lado tiene la delicadeza de ser mecena de Goyas y tener lo que se llamaba el gabinete de países, que estará en la Alameda, que desgraciadamente los Bauer no pueden disfrutar porque ya se han subastado los Goya, pero que tiene ese gabinete de países, no de países, sino países en el sentido de paisajes, porque son esas escenas de las que les hablo que salían paisajes. Pues bien, la familia, después de esta mujer extraordinaria, que es la que crea el capricho y sin la que no es posible comprenderlo, y a la que yo creo que fascinó sencillamente Gustavo Bauer desde el momento en que compra su retrato, la duquesa es sucedida por su nieto don Pedro, que es el dandy por excelencia, el hombre romántico, que muere precisamente en la Alameda, corriendo por esa salida en pos de su amada, su prima, la marquesa de Alcañices. Estoy siendo un poco rigurosa, José Luis, pero un poco de poesía y romanticismo. Esa entrada de la Alameda, que como ven se ha ido transformando, y que hoy conocemos así. Es él, don Pedro, quien hace, por ejemplo, este monumento, la exedra, con ese busto de la duquesa, que vamos a ver es tal y como se encuentra hoy. ¿Y qué ocurre después de don Pedro? Bueno, estoy yendo muy rápido porque hay que llegar a los Bauer a tiempo. Y después de don Pedro viene su hermanastro, su hermano segundón, don Mariano. Don Mariano ya no es tan apuesto como don Pedro y hereda el título un poco de sorpresa porque no se lo esperaba. Pero una vez que se encuentra siendo Osuna, dice: ni que fuera Osuna. Y es el famoso don Mariano, que teniendo una de las mayores fortunas en su día, la fortuna Osuna, porque no sé cuánto, no sé qué barbaridad de hectáreas, tenían 500.000 hectáreas creo que poseían cuando hipoteca. Don Mariano derrocha absolutamente toda la fortuna familiar y llega a pedir un empréstito de 43 millones de pesetas en 1880 más o menos. No sé qué equivalente sería eso ahora, pero desde luego una enorme cantidad en la que hipoteca todos sus bienes. Emite el Banco de Castilla, emite una serie de obligaciones y en realidad eran un crédito sobre todas las posesiones de los Osuna. Don Mariano es conocido y seguro que han oído ustedes hablar, y si no, cómprense su biografía porque van a disfrutar como enanos, porque desde luego ni que fuera Osuna. Es el nombrado embajador, por contar alguna de las anécdotas más conocidas, es nombrado embajador en la corte del zar, y es aquel que cuando viene el zar a comer, él tiene vajilla de oro, y le dice el zar: hombre, ¿qué vajilla? Y él, muy chulo y muy Osuna, dice: pero es que después de que ha comido un zar ya no come nadie, y va tirando los platos al río. Claro, así no es de extrañar con cosas de ese tipo que derrochara la fortuna. En fin, es una vida apasionante en la que Valera, su secretario, que viaja con él a Rusia y explica, no le tiene mucha estima, parece que muy brillante no era don Mariano, pero desde luego supo dejar a España en un altísimo lugar en la corte del zar, a cambio, por supuesto, de morir arruinado. Pero bueno, murió tarde, se lo había pulido todo y lo debió disfrutar. Y con eso llegamos a lo que llamaron los periódicos en aquel momento los Girones de los Girón, porque son de apellido Girón, y llamaron los Girones de los Girón. Don Mariano muere arruinado y en cuanto fallece, pues los obligacionistas, es decir, todos aquellos que habían comprado obligaciones de ese crédito que había pedido, se lanzan sobre sus posesiones, que se van sacando poco a poco a subasta. Así,
don Gustavo Bauer adquiere, primero se subastan, creo que tenía por aquí, bueno, pues perdonen porque a lo mejor ha habido un poquito de confusión, ahora lo veremos, adquiere en la subasta de los muebles, obras de arte, colecciones, la inmensa biblioteca que tenían, que era una de las Baños de Madrid. Don Gustavo adquiere pues todos esos Goyas que ustedes han visto, pues los obligacionistas, que en general eran mucha parte de la nobleza, aprovechan la ocasión, y muchos de los Goyas que conocemos en colecciones privadas precisamente vienen de esa subasta de los Goyas. Entre ellos don Gustavo, que como digo, adquiere el retrato de la duquesa de Osuna, y yo creo que veremos ahora, no lo había puesto antes porque pensé que lo sacabas, pero seguro que ahora aparece por aquí la duquesa. Adquiere primero ese cuadro, entre otras cosas, y hablamos del cuadro porque los dos sabemos, ¿verdad, Miguel?, que ese cuadro tiene una larga historia y luego avatares me saldrán por aquí. Pero el caso es que a finales del siglo XIX, la Alameda que conocemos, la tienen ustedes ahí en un plano que no ven nada, porque estoy viendo que le da la luz y no ven nada, pero en fin, una finca que don Mariano había cuidado con esmero, aunque no la visitaba mucho, pero la había cuidado con esmero, donde además la había poblado de aves exóticas, donde justo al lado se instala, y eso sí lo cuida don Mariano y don Pedro, la famosa yeguada, las cuadras, la yeguada de los Osuna, que saben que sería origen de los famosos yeguada de la Escuela de Viena, y disponemos de esa época para que vean. Esto les voy a mostrar unas fotos del fotógrafo Charles Clifford que hace en 1876 y que muestran exactamente cómo estaba la posesión y lo que reciben, lo que adquieren los Bauer. Mejor que esto, ven ustedes ahí la entrada del Capricho, el palacio con esa rosaleda que se extendía por delante y que vemos aquí desde otro ángulo. Yo lo siento porque hubiera quizás sido mejor, estas son fotografías antiguas y algunas no muy buenas de calidad, pero gracias al plano que tenemos de 1870 y a estas fotografías, ven como el jardín estaba en un estado impecable. Aquí ven ustedes otro de los caprichos, es la columna de Saturno, que está coronada por una figura de Saturno devorando a su hijo, exactamente igual que la pintada, que la que contiene el famoso cuadro de Goya, la exedra o el monumento a la duquesa que había levantado don Pedro en memoria de su abuela, el templete, ese templete que no podía faltar en un jardín paisajista como el del Trianón parisino, normalmente dedicado al amor. Aquí se ve que somos un poco más madrileños y la Venus que albergaba o que debía albergar el templete se cambió por un Baco, algo más dedicado al vinete. El fuerte que les he mostrado antes con sus correspondientes soldaditos autómatas de nuevo, porque les digo que era absolutamente como una casa de muñecas, y otros juegos que veremos luego a los Bauer disfrutar, como este columpio o los camellos con los que se cuidaba la propiedad, o este palacio, esta fachada principal del palacio que quizá ven ustedes ahí un poco mejor, o en esta fotografía de Laurent, que es de 1879, es decir, muy poco antes de que en 1900 la adquiera don Gustavo en la subasta, no en la subasta donde de bienes muebles, de cuadros, objetos, alhajas, donde había adquirido el cuadro de la duquesa, el retrato que ya estaba colocado aquí en el palacio, sino en las fincas. Y entonces adquiere en 1900, les voy a decir la fecha exacta porque no me acuerdo de ella, pero es 1900, pues
No lo he cogido, tengo a comienzos de año, lo siento. Pero en fin, la finca la compra Gustavo Bauer por 250.000 pesetas. En fin, no compra además solo el Capricho, sino compra toda la finca, es decir, el Capricho y otras 5 fincas que lo rodeaban, porque la propiedad de los Osuna no era solo lo que conocemos hoy del jardín, sino que era una enorme superficie que era parte, por ejemplo, de lo que conocemos hoy como el Parque Juan Carlos... Iba a decir Juan Carlos III, pero no hemos llegado. Juan Carlos I. Y mucha finca, mucha explotación agrícola alrededor. Es decir, que en ese precio de 250.000 pesetas iba incluido el palacete, el jardín y esas otras 4 fincas de alrededor. Y como dice Guillermo Fernández Shaw, los Bauer darán un trato de excepción a la propiedad. Y dice, tiempos de resurrección para la hermosa finca y nuevamente la sociedad española y sus reyes a la cabeza se holgaron acudiendo a ella en días de festejos. Porque como ha dicho Miguel, los Bauer tienen una impresionante red de amistades y red de relaciones, entre ellos los monarcas, y don Gustavo y doña Rosalía desde luego ejercieron allí pasaban sus temporadas, pasaban la temporada de primavera antes de ir a la granja, al Palacio de la Granja, a pasar el verano y volvían nuevamente en otoño. Una primavera entendida en un sentido bastante amplio y el otoño también, y tenemos debida cuenta de todo ello porque aparecen numerosísimas referencias en las crónicas de sociedad referentes hoy ha ido a comer dato, ayer estuvo tomando el té en el Capricho, el Conde. Tienen numerosos amigos y reciben allí. Además, fíjense también, hoy que estamos en este teatro, que sabemos que nos ha contado ya Miguel, que se ve entre otras cosas porque representaban los Bauer, especialmente Rosalía, creo recordar, ¿no? Ida, era muy aficionada al teatro y montaba aquí sesiones de teatro, digamos, particulares. Pues igual la Alameda, exactamente igual, la Alameda en tiempos de la duquesa había conocido la inauguración incluso de operetas y de óperas escritas especialmente para la ocasión. Así que vemos como las similitudes entre las dos familias, pues no sé qué tira, nada, muy importante. Las similitudes entre las dos familias son bastante llamativas. Y como digo, pues tenían allí, sabemos por ejemplo que en 1901 Silvela y Eduardo Dato habían pasado el día en la Alameda, pero también sabemos algunas de las desgracias, como una noticia del Heraldo que en 1902 informa que ha habido un gran hurto de ropa en el Palacio de la Alameda, pero afortunadamente la Guardia Civil ha cogido al ladrón. Hay muchas noticias de comidas, de visitas de las infantas, y se cuenta también que se han llevado a cabo grandes reformas. Pero al contrario de lo que ocurre en este palacio, que en este palacio la actuación de Arturo Mélida es profunda y es muy importante, en la Alameda las reformas de los Bauer siempre tienen, y lo recalcan todas las noticias, incluso todos los ecos de sociedad, en que lo que hacen es recuperar lo que había. O sea, siempre con la idea de recuperar lo que había, no de introducirían mejoras, por supuesto, pero y hacen muchas obras, pero intentan recuperar el mobiliario de la época, intentan recuperar las decoraciones de la época, intentan, como nos dicen todas las noticias, conservar el sello característico de Palacio. Y volvemos a tener noticias en 1905, en 1908, en 1912, muchas comidas, almuerzos, meriendas, incluso accidentes de gente que regresaba de la Alameda en coche y que el propio Bauer atiende y lleva al hospital a los heridos. Y hay, por ejemplo, por decirles una noticia de 1913, del Imparcial, que habla de la Alameda y dice: se ha puesto especial cuidado en restaurarlo y amueblarlo
con la más escrupulosa autenticidad. Así que los Bauer disfrutan de la finca y del espléndido momento que atravesaban en aquel entonces, y de ello da buena cuenta, por ejemplo, me voy a saltar esto para no... Este es les hablaba a ustedes de la subasta donde adquiere don Gustavo, adquiere el retrato de la duquesa. Esta es una de los anuncios, como ven ahí, de la exposición y venta de las alhajas, de los cuadros y demás objetos de arte de la antigua casa de Osuna. Y aquí el retrato de la duquesa. Desde luego es para enamorarse, ¿no? Porque es de una delicadeza el retrato de Goya que no me extraña que cayeran cautivados y tras eso pensasen que era indispensable. Cuadro que, por otro lado, ha tenido una vida azarosísima, porque este cuadro durante la guerra es guardado saben ustedes que muchos propietarios guardan sus obras de arte en el Banco de España. Así que este cuadro es guardado en los sótanos del Banco de España, y de hecho la comisión liquidadora de la Casa Bauer, cuando los Bauer quiebran y los Rothschild supongo que están intentando recuperar algo de su dinero, hace diversas y frecuentes peticiones y rogatorias preguntando al Banco de España, primero que si es curioso, hay una petición en la que dice a ver si hay algún embalaje que pueda aparecer un cuadro, que puedan aparecer cuadros, ya se les informa y finalmente... No me acuerdo qué día es, pero la fecha exacta, pero me parece que es en el 45 o en el 44. Por fin el cuadro que ha viajado hasta Ginebra, cuando se salvan fondos de arte, por fin es devuelto a la compañía liquidadora, y entonces ya sabes más que tú de los intentos que hay de venderlo. Así que la pobre María Josefa ha vuelto y la han tenido escondida, pero sabemos que después que es adquirida por los March, vuelve a haber una polémica tremenda respecto a este cuadro, que saben ustedes que tuvo dentro de la fundación pues también una parte fundamental. Y esta foto, que personalmente me encanta, es de 1900, es decir, del año en que don Gustavo compra la Alameda. Ven ustedes a este grupo de fotógrafos aficionados, en el que vemos, por ejemplo, al pie... aquí es que esto es puntero, perdón. Sí. A ver si... ¡Ay! No. Bueno, pues no lo consigo, será del otro lado, perdón. Perdona. Ah, vale. Gracias. Ahí ven ustedes algunas de las obras de arte, como ese grupo del Laoconte que adorna la escalera, o estos bustos que hay en la escalera, que sí veremos más tarde que desaparecen y forman parte de un patrimonio que alguno todavía no se ha localizado. Pero el caso es que sabemos que llevan a cabo, ven aquí, les he sacado algunas de las noticias que aparecen pues en blanco y negro, en La Esfera, en otras muchas revistas de la época, en las que, como podemos observar por la serie de fotografías, el jardín se mantiene impecablemente cuidado. Ven ustedes de nuevo la ermita, el lago, el templete, la plaza delante de Palacio, el templete, perdón, que la Venus que se encontraba, y fíjense en la estatua, porque esta Venus que se encontraba en el abejero, luego la veremos en el portal, veremos una foto en el portal de la calle Claudio Cuello, si no recuerdo mal, que era donde vivían los Bauer, y que hoy está en manos, la Venus en manos particulares, pero se ha cedido una réplica, se ha podido hacer una réplica exacta que hoy vuelve a estar en el abejero, en el lugar que le correspondía. Así que ven aquí cómo durante todo este tiempo las fotografías de
estas crónicas de sociedad. Aquí tienen, por ejemplo, la esfera de 1929, que también nos muestran los interiores, y, por ejemplo, la marquesina, que se añade. Es verdad que tenemos cierto desconocimiento de las reformas que hacen tanto don Gustavo como sus herederos, y no sabemos exactamente a cuál de ellos se debe, pero sí sabemos que en relación al volumen del palacio se ampliaría una planta en el cuerpo norte, se hacen unos pasillos achaflanados, se amplía la segunda planta, se añade esta marquesina, se abre alguna puerta nueva en la tapia, se reducen los dos patios pequeños, y la volumetría del palacio que podemos ver aquí en esta foto. Bueno, aquí lo ven, pues, bueno, no atino, aquí ya la ven con la nueva crujía. Todo esto ya, aunque la foto es posterior, ya es cuando, durante esta época de los Bauer, cuando adquiere su fisonomía particular. Se hicieron cambios también dentro, reformas, y vemos, por ejemplo, la escalera que se comunicaba, pues la sala del café con el comedor, donde se coloca esta escultura, famosa escultura del idilio, obra de Mariano Benlliure, que en principio se había hecho para este palacio, pero que acaba ahí en la Alameda, que vemos aquí, y que veremos también luego cómo se mantiene en la misma propiedad durante la guerra. Es curioso que sobreviviera allí. En fin, mantienen la propiedad en un estado excepcional, tan excepcional que allí se rodaron algunas películas. Y ahora he comprendido por qué, porque me llamaba a mí la atención que se hubieran rodado allí películas sin necesidad, vamos, quiero decir que era raro, pero yo no me había dado cuenta que has dicho que tenían acciones o que eran propietarios de una compañía cinematográfica. Pues por eso se rueda allí, por ejemplo, parte de Sortilegio, que es con la famosísima Conchita Montenegro, o aquí tienen ustedes un fotograma de la película La Condesa María de Benito Perojo, que se rueda en 1928. Y si ven aquí, ven aquí el busto de la duquesa, la exedra, que se ve perfectamente. Es cierto que sale muy poquito en la película, el jardín, pero desde luego algo sale. Tampoco sabemos quién hace estas reformas, si las hace el mismo Arturo Mélida, aunque muere pronto y sería de extrañar, o las hace Pedro Muguruza, que sabemos trabaja para ellos tanto aquí como en algunas de sus otras obras. Y me van a permitir que con la visión del jardín, les lea una descripción porque me voy a saltar un trocito. Bueno, no. Les quiero contar que, desde luego, también impulsados por este amor al capricho, que consideran una de sus posesiones más queridas, don Ignacio, que tenía estas aficiones literarias que Cansino Sassens critica tanto en sus Memorias de un literato, decide hacer una pequeña publicación como un manual en el que junta dos descripciones de la Alameda. Una es la que se incluía en el Diccionario Geográfico Estadístico de Madoz, y otra, una traducción de un curioso librito que se llamaba Madrid hace 50 años a los ojos de un diplomático extranjero, que había sido una descripción de 1853 de un diplomático alemán. Pero bueno, llegamos a 1916. Tengo yo la idea que don Gustavo muere en el 16, no en el 17, pero lo tengo que comprobar, porque ahora, precisamente en el Capricho, de donde saldrá el furgón que le lleva al cementerio de los ingleses, y deja como herederos, como tú ya has explicado, a sus hijos Alfredo, Ignacio y Eduardo, aunque este último ya... Vale, gracias, perdón. Este último era todavía menor de edad.
a los que corresponde una cantidad en pesetas, y una tercera parte de las fincas que componían la Alameda, que se valoran en este momento en 500.000, es decir, ya había doblado su valor. Aún así, quien lo pillara, ¿verdad?, ahora por 500.000 pesetas, pero bueno. Pues entre 1916 y 1936, que es cuando comienza la guerra, volvemos a tener continuas noticias de las fiestas que se realizaban en este suntuoso palacete. Tenemos, por ejemplo, una de la época de 1928, en el que se escribe una fiesta a la que habían acudido las infantas, porque se llamaba la Alameda el Trianón madrileño. Es muy divertida, les había traído para leerlo porque habla de la impresionante iluminación del jardín que causó furor, primero de la estera con la que cubrían todos los terrizos, porque claro, las señoras iban todas, las damas, todas vestidas ya de baile, y cómo esta iluminación, por ejemplo, las luces blancas en el dosel que cubre el busto de la duquesa y las luces verdes al pie, cosa que hoy nos llama un poquito, igual no nos gustaba mucho, pero se ve que en aquel momento debía ser una modernidad. Cómo llegan cómo llega por la entrada que han visto el automóvil de la Casa Real, y cómo todo esto a Rosaleda que han visto en fotos que se extiende delante del palacio, dice: entran a través de la preciosa Rosaleda, en cuyos rosales de alta vara se unen a las flores de delicados matices otras rosas de luz cuyas corolas son blancas bombillas, mientras que los vasitos de colores en cantidad incalculable bordean los arriates de césped y vinca. O sea, hasta escriben la especie. Bueno, suena la marcha real y siguen, y después de haber entrado por esta avenida, en esta fuente, la fuente de los Tritones, llama la atención unos grandes focos amarillos, rojos y azules que en la superficie forman como grandes discos temblorosos que van cambiando de colores. Describe también el jardín bajo y las dos pérgolas, que las llama pérgolas, sino puérgolas de rosales que hay, donde se sentaban en una de ellas los que jugaban al bridge. Al otro lado, dice, en el templete griego que hemos visto, donde está ese baco, hay bancos y sillas dentro del templete. No entiendo muchas porque es bastante pequeño, pero bueno, dice: Montoya, el gran guitarrista, desgrana las notas de su guitarra, y don Antón Chacón canta los caracoles, que son a lo que parece el Parsifal del cante flamenco. Así que, bueno, pero una fiesta que a las 3 de la madrugada se empieza a servir la cena, porque las infantas habían llegado a las 11. En fin, parece un after hours de los de ahora, ¿eh? Acabo ya, perdón. Bien, pues después de todo aquí tienen algunos de los cuadros porque habla de los Sorollas y los Moreno Carbonero, como este cuadro del templete que tenía don Mariano, de este templete donde cantaba Antonio Chacón. Les quería poner, como ven, como en toda la serie de fotografías que tenemos, la Alameda sigue estando en perfecto estado y en perfecta revisión, con sus autómatas, como este ermitaño que vivía en esa ermita que les he enseñado. Aquí, cuando se desploma ese casetón de la cúpula, y una visita que se hace en 1934, cuando el jardín se declara jardín histórico artístico. Pero si ven aquí en esta imagen, entre el 29 más o menos y el 34, del que son estas fotos, ya notamos que hay una cierta dejadez en las plantaciones, ya no están tan cuidadas. ¿Qué ocurre entonces? Que mientras Ignacio y Alfredo han montado Bauer y Cía, y el azar parece que lleva otra vez, les decía, a estas grandes familias a la ruina. Y no sé si por los gastos también desorbitados de estas luces de colores y estos artistas, les llega la quiebra también a Bauer y Cía. Pero la República, como les he dicho, llega para declarar el jardín e intentar salvarlo, y en el 36, ¿qué ocurre? Que mientras que este palacio, bueno, es incautado
para me parece que era el Sindicato de Obreros del Hotel Ritz, es el que se sitúa en este palacio, y ¿no? Es eso, sí creo. Y la Alameda es cedida por el pueblo de Barajas al doctor Planelles este es un plano de la Alameda, un plano del ejército durante la época, está fechado en el 39. Pues la Alameda, que ya había adquirido tristemente, esta es la preciosa Rosaleda, donde estaban esas rosas con las corolas, es cedida al doctor Planelles, al Socorro Rojo, para que se instalen allí los huérfanos, que como ven se lo pasaban fenomenal, subidos en las esfinges de las estatuas y hablando con los emperadores romanos. Vemos aquí al general Miaja durante la guerra, que sigue en la que se transforma totalmente la Alameda, a pesar de que todos los indicios y todo se hacen unas grandes obras que son unos refugios y unas salidas de escape, pero el ejército cuida mucho el jardín, y aquí vuelven a ver ustedes al general Miaja, porque esto se convierte en la posición jaca, es decir, la posición donde se sitúa el alto estado de la defensa de Madrid, y aquí, aunque ven ustedes muy mal, el general Miaja, y seguimos viendo esa figura del idilio. Una vez acabada la guerra, y ya con esto voy a acabar, la Alameda pasa por un triste momento, la verdad, de mucho abandono, a los problemas de la testamentaría, de la liquidación de Bauer y Cía por Alfredo Ignacio, se unen los de testamentaría de Eduardo, que había sido asesinado al comienzo de la guerra, y la Alameda pues pasa por un mal momento hasta que en el año 45 es vendida a una sociedad inmobiliaria. Los Bauer logran recuperar o conservar, gracias a Dios, algunas de las piezas, como la Venus que habíamos visto dentro del abejero, y aquí la vemos en el portal, y aquí solo quería, para que vean ustedes un poco la tristeza de ver cómo ese lugar había decaído, ese lugar que había conocido tantas fiestas, tantas diversiones, tantos momentos de felicidad, cómo llega por fin a manos de una inmobiliaria de la que afortunadamente se salvó, pero por los pelos. Y me quiero despedir con esta visión de la diversión y la delicia que suponía estar en el Tío Vivo de la Alameda. Muchas gracias. Creo que hay una mano levantada. ¿Puede levantarse y decir, si dice su nombre sería estupendo también? Yo me llamo María José. Encantado. Y en primer lugar, felicitar a ambos ponentes, ha sido extraordinario, me ha gustado muchísimo. Pero me gustaría preguntarle al profesor si sabe si los Bauer invirtieron a principios del siglo XX, en el primer tercio, cuando se hace hasta el año 25, si sabe si invirtieron en teatros en Madrid. Es el momento en que se edifica el Reina Victoria, se hace el Alcázar, es una eclosión de teatro. Era simplemente eso. Gracias. No hay de qué. La pregunta es estupenda y muy, muy propia, sobre todo en el lugar donde estamos. Desgraciadamente, como le he comentado a todos, durante la guerra se perdió el archivo privado de la familia, con lo cual yo todo lo que yo investigué a lo largo de 8 años que estuve haciendo mi tesis fue la información indirecta de las cartas que mandaban los Bauer y Weisbeller antes, diariamente, 2 hasta 3, a la familia, por duplicado siempre a los Rothschild, hablando de temas de negocios. Lo que ocurre cuando se produce la quiebra y en momentos puntuales de esa época que estamos hablando, cuando se produce el decaimiento, hay una serie de informes que hablan de la actividad de los negocios. Particularmente no me consta que invirtieran en teatros, pero puede ser que sí lo hicieran. Las empresas que he descrito, la cinematográfica, que no conocía a Mónica, pero que sí que estuvo ahí presente en una época del primer boom. Hay un libro muy bonito también de alguien que nos sigue publicando sobre el tema, Gortázar, sobre los negocios de Alfonso XIII,
que contaba también los negocios comunes de Alfonso XIII, fundamentalmente más incluso con Ignacio. Creo que tenía muy buena relación con él, creo que eran compañeros, lo voy a decir bajito, de correrías, porque ya saben ustedes que los Borbones siempre han sido pues, muy de fiesta. Pero no me consta. Puede ser que sí existiera, pero no me consta. Eso sí, se volcaron en la literatura y básicamente por esa afición de Ignacio y ese no parar la cantidad de propuestas que le llegaban a Ando Ortega, que era un bibliófilo muy bien conocido y de su consejero artístico entonces y literario. Lo siento. ¿Más preguntas? No hay nada que perdonar. Quisiera saber si está bien documentado el fusilamiento del último Bauer. Un hombre joven con 3 hijos. Sí, está perfectamente documentado. De hecho, hay un librito, yo en ese tema no lo conocí mucho, en el libro estupendo de la Alameda se comentan cuestiones, pero sobre todo hay una biografía de las que he recomendado al final, de Jacobo Israel Garzón, que fue presidente de la comunidad judía de Madrid, que es un hombre que ha hecho varios artículos y libros, y él publicó, él detalló, y además habló con la familia, tengo entendido, sobre todos esos avatares. Sí, él murió, él estuvo preso y está bien documentado, y con sus cuñados, y fue fusilado como muchos en Paracuellos, y ahí también se hablaba de que había una pequeña disputa familiar que no se puede comprobar, que lo cuenta también Jacobo Israel, porque no sé hasta qué punto sus hermanos podrían haber ayudado o no, o las circunstancias fueron muy complicadas. La verdad es que es un momento en el cual la cuestión es que la familia se separó. Alfredo emigró en unas condiciones, con lo opuesto, a México, y su hermano se quedó aquí, y curiosamente fue una persona que tuvo también su afinidad al régimen en el sentido de que intentó hacer de puente entre la comunidad judía y el franquismo, pero eso sí está bien documentado. Está bien documentado. Sí. Es que a mis oídos han llegado cosas pues muy distintas. ¿De qué tipo? Sobre la muerte, sobre su muerte. Bueno, pero realmente yo como historiador solo me puedo basar en lo que está escrito. Muy y bien, fijo, me puedo fiar de la documentación que está escrita. Solo quería saber si realmente lo que yo conozco, yo he hecho una historia básicamente económica y me ha interesado algunas facetas sociológicas de la familia, pero básicamente esa cuestión pues la he trabajado menos. Lo que sí está claro, e insisto, es que Eduardo, como antes unos tíos suyos, se salieron del ámbito de la familia, de los negocios, por esa cuestión que le he dicho que tiene un margen religioso también. De hecho, y no me quiero extender, Daniel Weber no tuvo hijos y una de sus hijas se casó primero con Guillermo Etring, cuando enviudó se casó con un gentil y fue inmediatamente expulsado de la familia. O sea que es una cuestión, pero vamos, que es una cuestión muy intrínseca de la red Rothschild y de sus colaterales. Gracias. Sí, perdón, quería apuntar una cosa porque es realmente curioso. Yo creo que estoy contigo, Miguel, parece que no hay ninguna duda, no hay ningún indicio que no haga pensar nada contrario a lo que está documentado sobre la muerte de Eduardo, pero sin embargo es muy llamativo que su hermano Alfredo sí que tiene muchas relaciones con intelectuales de izquierda, y que como dato curioso, y estoy hablando, no es un cotilleo, sino estoy hablando de documentos del Ministerio de Defensa Nacional del año 38, Gisela Efrussi estaba considerada como espía alemana, cosa que suena rarísimo, estando casada con un judío, pero de hecho no solamente hay estos documentos del Ministerio de Asuntos de Defensa español, sino que hay otro documento en el que el Ministerio de Defensa recibe informes de los servicios de inteligencia franceses porque han seguido a Gisela en un viaje, han comprobado que lleva 2 pasaportes distintos y han comprobado que se ha encontrado con un miembro de la Gestapo alemana y que lleva un revólver en el bolso. Y yo me he preguntado, porque claro, es muy de extrañar que ella hiciera, aparte de que hay que tener bastante valor para hacer esto, si no sería a lo mejor forzada un poco por temor, como en el caso de Eduardo, a que pudiera haber represalias, quizá podría estar, o pensando en su padre, que todavía seguía en Austria bajo dominio nazi en aquel momento, pero que de alguna manera, si no es por una coacción de ese tipo, bien o por miedo a lo que le había pasado ya a Eduardo, pues es muy de extrañar. Pero no estoy inventando nada, esto está documentado.
Mónica, ¿por qué no nos has dado la conferencia sobre Gisela Efrussi? La tenía como final para hablar de la espía que vino de la Alameda, pero ya me estaba alargando. Mónica, hemos visto la evolución de los rosales, pero tú que eres experta en jardines, me gustaría que nos dijeras qué queda de Butelú, si realmente se puede definir ese jardín y los árboles que vemos son centenarios o ha habido una absoluta repoblación, o cómo está ese jardín desde el principio hasta ahora. No, los árboles que vemos ahora no son de Butelú. Es cierto que siempre se ha pensado, y no sé por qué, luego vino, no sé si sabes un poco la historia, pero después de Butelú, que es el único del que tenemos un plano, luego vino un jardinero francés que se llama Mulot, que estuvo 3 años y además al llegar se puso enfermo y se fue. Y yo no sé por qué esta manía de los españoles siempre se le ha atribuido el jardín a Mulot, cuando Mulot, que yo sepa, no hemos encontrado nada de su mano, mientras que al pobre Butelú, que a pesar de su apellido francés era español y trabajaba aquí, nunca le habíamos concedido ni la más mínima importancia. Desde luego para mí Butelú, y además eso está verificado, por todos los historiadores, se comienza el jardín de Butelú y se hacen muchas de las cosas que, se ha comprobado luego con catas arqueológicas que mucho de lo que él hace, sí. Ahora, la vegetación que hay no tiene nada que ver. De eso, es que unos árboles hubieran pervivido tanto tiempo hubiera sido. No digo que no quede alguna especie de las de la duquesa. Los plátanos que sí se usan mucho y que siguen empleándose en la Alameda, pero la verdad es que en cuanto al resto no podríamos decir que... ¿Y por qué no nos has contado nada sobre el laberinto? Porque el laberinto, curiosamente, lo hace, pensamos que lo hace se hace en época de Don Pedro, pero es curioso que en todas esas crónicas sociales que he leído que detallan que había en el jardín de abajo se ponía una mesita, que en otro lugar jugaban al bridge, tal, nunca se habla del laberinto. Y digo yo, sería algo realmente de llamar, porque si iluminas la fuente, fíjate la oportunidad de iluminar el laberinto, ¿no? Que además tienes como el balcón desde arriba para verlo, hubiera sido una maravilla en vez de esos discos de colores en la fuente. Pues no hay ninguna mención al laberinto, lo cual a mí me hace dudar hasta qué punto el laberinto estaba crecido, no estaba crecido. En primer lugar, gracias a los dos por la conferencia. Y yo quería preguntar sobre Gisela Efrussi, porque en primer lugar me he perdido un poco de dónde salía. En segundo lugar, ¿qué relación tendría, porque supongo que es la misma familia, con Maurice Efrussi, esposo de la célebre Beatriz de Rothschild, que crea la villa de Saint-Jean-de-Cap-Ferrat? Gracias. Por su curiosidad le voy a poner el árbol genealógico, ya que me llevó tanto trabajo, por lo menos que conste. Además está muy bien documentado. Emilio me va a hacer el favor de pasarme la mía, es esta, sí, perdón. Vamos a ver. Sí. El árbol genealógico es extremadamente complejo. Voy a aprovecharme y voy a ejercer de profe, con permiso. Efectivamente, aquí tenemos, vamos a ver, Alfredo Bauer, aquí tenemos casado con Gisela Efrussi, efectivamente, y aquí aparece, que es hija de Che, perdón, tiene un error, perdón, sí, Vincent van Gogh Efrussi, y luego colateral de los Che, pero es de la familia Efrussi, son unos judíos de origen ruso que unos se instalaron en París y otros quedaron en Odessa. Las relaciones familiares son muy, muy intensas. Realmente a veces tendría que mirarlo en el árbol genealógico, no me centré mucho en esa cuestión, pero sí creo que era prima de la famosa Efrussi de la casa que está en la Costa Sur, que es rosa, creo recordar, ¿no? O celeste, muy llamativo para los historiadores del arte. Pero lo que me llama la atención y lo que he intentado destacar en este
árbol genealógico muy simplificado, aunque parezca mentira, es como las dinastías de judíos de toda Europa, casi todos procedentes del antiguo gueto de Frankfurt, terminan en muchas capitales, no solamente en Viena, en Londres, en París, terminan vinculándose entre sí. De hecho, muchas veces hacían encuentros familiares de los cuales se denotaban matrimonios. Por ejemplo, en los Rothschild era muy típico que los tíos se casaran con sus sobrinas. Hay un nivel de endogamia del 80%. Y luego con otras familias de judíos. En el caso específico de quien me dice, sí, había una relación directa, pero tendría que mirarlo. Creía que se veía mejor en el árbol. Disculpe, gracias. Solamente la curiosidad de que en el cementerio que hay al lado, ¿quiénes están en ese cementerio? No son ni Osunas ni Bauer. No, ya os lo digo, pero es el panteón de... Se me acaba de ir... que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Muchas gracias. Los Bauer tienen un panteón propio en el cementerio inglés, porque ellos, como al ser judíos, no se enterraban en territorio cristiano, en un cementerio cristiano. Se conserva, quiero recordar. No lo he visto, un día iremos a verlo. Sí, yo tengo una foto, iba a ponerla, pero pensé que la ponía. Para terminar, quisiera apuntarles dos curiosidades a ustedes y al público. La primera es que me parece que Ignacio fue el cónsul de Finlandia en España en 1919, justo cuando Finlandia es declarada país independiente, no sé si lo conocen. Y la segunda, no sé si saben también que hace unos años el cuento que ganó el concurso de cuentos históricos de Evoé se llama El cuento de otoño, y hay una parte que ocurre aquí, en el Palacio Bauer. Es muy curioso. Está datado en 1919, el día que se inaugura el metro, se llama El cuento de otoño, y está publicado por Evoé. Y creo que a ustedes, que son amantes del tema, les gustaría. Sin duda. Gracias. Desde luego, hay que estudiar en la época, en la literatura y en la prensa de la época, pero realmente... Pero el cuento es contemporáneo, ¿eh? Sí, claro, pero quiero decir que realmente los Bauer y antes Weisweller estaban metidos en la pura aristocracia de la época, organizaban fiestas continuamente, aparecían hasta en la Gaceta de Madrid las fiestas que organizaba Weisweller en la plazuela de Santa María. El tema de los nombramientos de consulado lo vamos a encontrar en todos los personajes que hemos visto. Es decir, lo primero que hace Weisweller es nombrarse o conseguir el nombramiento de cónsul de uno de los ducados anteriores a Alemania antes de su reunificación. Gustavo Ettling también fue cónsul de varios países, Ignacio Bauer, abuelo y nieto también. Es decir, que se repite iterativamente. ¿Por qué? Es una manera de conseguir un título. En el fondo, ves las esquelas y siempre ves que hay necesidad de poner una ristra muy grande, porque estamos hablando de familias que no están ennoblecidas, no se les ennobleció, como pudo pasar con los Urquijo o con los Salamanca y tal. Al barón de Weisweller sí se le dio el título de barón, que es un título que no existe en España. De hecho, fue un poco invento para igualarlos a sus jefes. Pero la única, digamos, condecoración realmente de relieve, que fue muy importante, fue que a Ignacio Bauer Landauer, el mayor, le dieron la Gran Cruz de Carlos III, que es un reconocimiento importantísimo en realidad en España. Pero no se lo hicieron nobles por una cuestión, también creo que tiene que ver con una cuestión religiosa. Creo que tenemos una intervención de alguien incluso de la familia Bauer que igual nos puede aclarar mucho de lo que se está diciendo aquí. Perdonar, una aclaración. Le ofrecieron un título nobiliario a Ignacio Bauer y no lo aceptó. Sí, no lo aceptó. Porque él veía mucho más importante ser Bauer que un título. Y la única condecoración fue la Cruz de Carlos III. Ojo, sí, está documentado, Nada más. Gracias. Es maravilloso que a estas horas sigan ustedes atentos. Yo se lo agradezco mucho. Aparte que me ha emocionado mucho ver la cola al entrar en el sitio, el lugar. No suele darse. Hay esperanza. Bueno,
Si no hay más preguntas. Cuando uno tiene que hablar. Bueno, pero como ya va siendo hora de que nos marchemos, especialmente Mónica, pero todos, agradezco mucho al público, a los conferenciantes, que además nos habéis abierto perspectivas nuevas. Por ejemplo, Miguel Ángel pues, nos ha hablado de Gaviria, que tiene un palacio importante en Madrid, nos ha hablado de Remisa, cuya casa ya no se conserva que sepamos, pero el retrato del Museo Romántico Fantástico sí, y ha planteado, por lo tanto, en fin, habéis planteado cosas por las que os estamos muy agradecidos. Muchas gracias.